El corazón de los batracios tiene 3 cavidades, entonces hay una fisiología acorde a esas 3 cavidades, etcétera. Entonces la anatomía es a la fisiología, como la geometría es a la física. Una física existe, pero dentro de una geometría determinada. Por ejemplo, la física relativista no puede aplicarse en la geometría euclidiana, requiere otra geometría diferente con otra dimensión que es el espacio-tiempo. O lo que es lo mismo, la anatomía es a la fisiología, lo que es la geografía a la historia. La historia serían los acontecimientos, o sea, la fisiología, pero esos acontecimientos tienen que ocurrir diferente si se trata de lugares a nivel del mar, de lugares en alta montaña como en el Himalaya, de lugares en las selvas, etcétera, y etcétera. Entonces es muy bonito ver cómo la anatomía determina la función y eso es lo que yo quiero que le pongamos mucho cuidado a la clase de hoy, muchachos. Cómo la anatomía cardíaca determina la fisiología cardíaca. Entonces, entendiendo bien la anatomía, vamos a entender bien la fisiología. Dicho esto, muchachos, no había abierto la presentación, qué pena, voy a abrir la presentación. ¿Dónde la tengo? Por aquí la tengo. Por aquí está la presentación. Wow. A ver, cardiorrespiratorio. Ok. Aquí tengo la presentación abierta. Y voy a abrir, ok, cuadernito de dibujo. Uh, uh, uh. Bueno, muchachos, entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño esquema. Inicialmente se me ocurre, hagamos un pequeño esquemita más bien, se me ocurre. Qué pena, Sí, mi comparte niña. pantalla, por favor. No, es que todavía no la he compartido. Sí. Qué pena, profe. Tranquilita, le estaba diciendo, vamos a hacer un pequeño dibujo, pero si quieres me acordaste de todos modos porque yo soy muy elevado. Vamos a hacer un pequeño dibujo, un pequeño esquemita. Lo que pasa es que cuando comparto la pantalla ya dejo de verme yo, entonces yo necesito sentir que estoy como conversando con ustedes en el auditorio. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquemita, se me ocurre hacer un pequeño esquemita, un pequeño dibujo, se me ocurre pues como esquemático para ver en términos muy simples qué es el corazón, el concepto de corazón y de grandes vasos. Vamos a hablar de corazón, de grandes vasos y de, bueno, básicamente, bueno, y de un concepto que se llama circulación mayor y circulación menor. Esto es base para la clínica. Es fundamental que de aquí todo quede bien claro porque es una base fundamental para la clínica, muchachos. Ahora sí voy a compartir pantalla. Miremos a ver la pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Díganme, chicas y chicos, si la pantalla se Sí, está profe. compartiendo. Y entonces díganme si aparece la hoja de dibujo. Sí, Sí, profe. profe. Si aparece la hoja de dibujo. Excelente, bueno. Ok, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia, se me ocurre, vamos a ver si logro hacerlo aquí, no sé, es un corazoncito. Pero entonces, un momentico, a ver. Ok. Muchachos, en términos generales, ustedes han oído hablar de corazón derecho y corazón izquierdo. No es obviamente que existan dos corazones, sino que existe un corazón donde las cavidades derechas están completamente separadas de las cavidades izquierdas. Me explico. Yo estoy aquí en este cuarto. Hagan de cuenta que hay un piso abajo. Entonces, este piso de aquí arriba, este salón de aquí arriba y el piso de abajo, el salón de aquí arriba y el salón de abajo, están comunicados por el piso. Es decir, hagan de cuenta que el piso, están viendo mis manos. Yo aquí comienzo a preguntar porque perdí ya mi propia visión en la pantalla. ¿Están viendo mis manos, muchachos? Sí, profe, se ve. Ok, entonces nosotros estamos aquí en este salón, yo estoy aquí en este salón, en esta pieza, digámoslo así, donde estamos haciendo esta charla. Hagan de cuenta que el piso, que es este, es una compuerta que se abre hacia abajo. Entonces, y se cierra hacia arriba, se abre y se cierra. De tal manera que si el piso se abriera, yo me caería de aquí al piso de abajo.
Ok, este piso de aquí arriba se llama aurícula o atrio. El nombre en nomenclatura internacional moderna es atrio, ya no aurícula, sino atrio, pero se sigue utilizando mucho el término de aurícula. Este piso de aquí arriba se llama la aurícula o atrio. Si el piso se abre, este salón de aquí arriba, si el piso se abre, yo me caigo abajo y el salón de abajo se llama ventrículo. Entonces paso del atrio al ventrículo. Entonces me toca abrir la puerta del salón de abajo y salir. Y esa puerta de salida se llama arteria. Ok, muchachos. Entonces, yo entro a este salón de aquí arriba, recapitulando de nuevo, a este salón de aquí arriba donde estoy, entro por una puerta. Esa puerta se llama vena. Entro por una puerta a esta pieza, esa puerta se llama vena, y entro a esta pieza que se llama atrio o aurícula. Y de pronto el piso se abre, y cuando el piso se abre, yo me resbalo desde este atrio al piso, a la pieza de abajo que se llama ventrículo. Entonces salgo por una puerta que se llama arteria. Entonces, recapitulando, volvámoslo a repetir. Entro por esa puerta aquí arriba, en el piso de arriba, en la pieza de arriba entro por una puerta y esa entrada se llama vena. Llego aquí a este lugar que se llama atrio. Entonces, de pronto, el piso en el que yo estoy, que es el techo de la cavidad de abajo, es el piso de aquí donde yo estoy, pero es el techo de la pieza de abajo, ese piso se llama válvula. Se llama válvula. Y esa válvula de pronto se abre. Cuando esa válvula se abre, pues por supuesto yo me caigo entonces, por simple gravedad, me caigo de aquí abajo. Llego a la pieza de abajo que se llama ventrículo y entonces salgo por la puerta que se llama arteria. En otras palabras, las aurículas tienen puertas de entrada que se llaman venas y los ventrículos tienen puertas de salida que se llaman arterias. En otras palabras, por la aurícula entra sangre, pasa al ventrículo atravesando esa válvula y del ventrículo sale por las arterias. Entonces la sangre entra por las venas a las aurículas. Estando en las aurículas se abre una compuerta que se llama válvula, pasa al ventrículo y del ventrículo sale por una puerta que se llama arteria. Pero digo que las aurículas y los ventrículos por una razón. Hagan de cuenta que aquí enseguida hay otra pieza igual con una piso que hace las veces de una válvula igual y con otra pieza de abajo. Simplemente esta aurícula está separada de la pieza de enseguida por un muro y el ventrículo de abajo está separado de la pieza de enseguida por un muro. En otras palabras, vamos a explicar eso de esta manera. Aquí tenemos un muro y ese muro voy a dibujarlo. A ver, aquí tenemos un murito y ese murito más o menos sería este. Ok, ese muro es el de la mitad, o sea, digámoslo en estos términos, perdón. O sea que ese muro dibujémoslo como con una pared gruesa, como si la pared fuera doble. Entonces lo voy a dibujar como en rojito y en azul. Entonces aquí tenemos la otra parte del muro. Y ese muro me está separando este espacio a la derecha del espacio a la izquierda. Ok. El espacio de la derecha que dibujé en azul lo voy a dividir en dos cavidades. Entonces, una cavidad arriba y una cavidad abajo. Y las dos cavidades están separadas por una válvula. Una válvula que tiene tres valvas. Es decir, ¿qué es una válvula? Una válvula es una puerta que tiene compuertas que baten. Digamos que nosotros en los mamíferos existen dos sistemas de puertas en el cuerpo. Una son válvulas y la otra son esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Es simplemente un músculo circular. Y entonces ese músculo circular, si se contrae, se cierra el espacio, entonces no permite el paso de algo. Pero si se relaja, entonces amplía el espacio y permite el paso de algo. Esos son los esfínteres. Entonces, los esfínteres son un sistema que tenemos de compuertas en todo el cuerpo, en el tracto gastrointestinal, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, en todo el cuerpo. Pero el otro sistema de puertas que tenemos se llaman válvulas, y para de contar, o esfínteres o válvulas. Las válvulas típicamente están en varias partes, pero típicamente están en el corazón. Entonces, una válvula es una puerta que tiene compuertas que baten. Por ejemplo, yo tengo aquí la puerta de este lugar donde estoy, y esa puerta tiene un marco, pero tiene una compuerta que bate.
Entonces, esa compuerta que bate, que yo abro y cierro, se llama la valva. Y la válvula es la compuerta, pero con todo el marco completo pegado a la pared. Pero resulta que hay puertas que tienen dos compuertas que baten. Perdón, ¿siguen viendo mis manos? Qué pena, muchachos. ¿Siguen viendo mis manos? Sí, Sí, profe. Ok, entonces hay puertas que tienen dos compuertas que baten. Entonces está el marco de la puerta enclavado en la pared. Eso se llamaría válvula, el marco de la puerta enclavado en la pared junto con las compuertas que baten, pero específicamente las compuertas que baten se llamarían valvas. Entonces, en ese caso sería una válvula bicúspide, o sea, con dos valvas, una válvula bicúspide, o sea, con dos valvas. Pero hagamos de cuenta que yo tengo una puerta con tres compuertas que baten, es decir, estarían estas dos compuertas que serían mis dos manos y supongamos que otra tercera aquí arriba, de tal manera que baten hacia un lado para que salga algo y se vuelvan a cerrar. No solamente estas dos, sino la que hay arriba. Cuando una compuerta tiene tres compuertas que baten, esa válvula, en el caso pues del organismo, se llamaría válvula tricúspide. Entonces, en el lado derecho, entre el atrio, que sería la cavidad que está aquí arriba, y el ventrículo, que sería la cavidad que está aquí abajo, hay una válvula que tiene tres compuertas que baten. Por lo tanto, se llama válvula tricúspide. Ok, pero resulta, muchachos, que pasa lo siguiente. Esa cavidad que dibujé aquí arriba, le llegan dos conductos que se llaman venas. Entonces, esas venas se van a llamar. Vamos a explicar ahora los nombres, dibujémoslas primero, dos venas. Entonces, una vena aquí y supongamos que entonces la otra vena por acá, ¿vale? Entonces, dos venas, listo. Entonces, aquí llega una vena y aquí llega otra vena. Listo, muchachos. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a llamar entonces a esta vena, llamémosla 1. Arbitrariamente. Entonces, 1 se va a llamar vena cava superior. Y esto llamémosla 2. Y entonces 2, la numeración obviamente es arbitraria. Se va a llamar vena cava inferior. Las letras que estoy anotando sí salen en sus computadores. Salen bien, muchachos, las letras que estoy anotando. Sí, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, por la vena cava superior y la vena cava inferior entra sangre. O sea que aquí entró sangre. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita Claro mientras que sigue? sí, claro que sí, Es sí. que usted me acaba de decir que la tricúspide es a la derecha, ¿cierto? Pero yo en la pantalla la estoy viendo a la izquierda. La tengo al revés. No sé. Ah, no. A la izquierda de tu pantalla, pero haz de cuenta que estás viendo un paciente de frente, ¿de acuerdo? Que estás viendo una persona de frente como haría uno como médico, ¿vale? Y ahí sí te da a la derecha, ¿sí me va a Ah, ok, entender? gracias, profe. Ahí sí te queda a la derecha, sí. Ahí te queda a la derecha, ¿cierto? Sí, sí, estás, sí, para que aclaremos. Si la miras como si estuvieras viendo un paciente de frente, ¿cierto? Como si lo estuvieras escoltando o examinando de frente, ¿cierto? Sí, sí te queda a la derecha ahí, ¿ok? A la derecha pues del paciente. Sí, sí, profe, ya. Ah, bueno, ok, sí. Siquiera me lo dijiste para que quede claro para todos. Claro que sí, excelente, bueno. Entonces, a esa vena cava superior entra sangre y a la vena cava y por la vena cava inferior entra sangre. ¿Y entra sangre a dónde? A 2. ¿Y 2 qué es? 2 es a 3, perdón. A 3. Recuerden que esta nominación es, por supuesto, arbitraria. A 3. ¿Y 3 qué es? 3 sería el atrio derecho, que se llama también aurícula, pero es un nombre que ya comienza a pasar de moda. Atrio o aurícula derecha. Vale, ok. De 3, la sangre va a pasar a otra cavidad, pero tiene que atravesar esta válvula, que llamémosla arbitrariamente 4. Recuerden que esa numeración es arbitraria. Entonces 4 se llama válvula tricúspide, o sea que tiene 3 valvas. Ok, al atravesar la válvula tricúspide, la sangre llega aquí, a esta cavidad, que llamémosla arbitrariamente 5.
Y 5 se llama entonces ventrículo derecho. De hecho, ventrículo es una voz latina que traduce literalmente cavidad. Por eso también los ventrículos cerebrales donde circulaba el líquido cefalorraquídeo. O sea, ventrículo traduce literalmente cavidad. Y por eso ahora en nomenclatura internacional al estómago también se le comienza a llamar ventrículo. Entonces, ventrículo derecho. Ok. De ahí la sangre va a salir por otro, digamos, por otro conducto. Y ese conducto, llamémoslo entonces, ese conducto, perdón, sería este. Y ese conducto se va a dividir rápidamente en otros dos conductos, que serían estos dos, ¿vale? Y entonces, pero ese conducto tiene una válvula en su origen. Entonces, aquí hay una válvula, dibujémosla, una compuerta que bate. Las válvulas baten solamente en un sentido. Por ejemplo, si esto es una válvula, bate hacia allá, pero no en sentido contrario. Bate solamente en un sentido. Ok, entonces, la sangre va a salir de 5, o sea, del ventrículo derecho, acá, a este vaso sanguíneo atravesando una válvula, que llamémosla entonces arbitrariamente 6. Y 6 se va a llamar válvula pulmonar. De 6, de la válvula pulmonar, la sangre llega a una arteria. Entonces esa arteria, llamémosla arbitrariamente 7. Y esa arteria se va a llamar arteria troncopulmonar. Entonces, arteria, no arteria pulmonar, ojo, no arteria pulmonar, arteria troncopulmonar, pilas con eso. Y ya les voy a explicar por qué. Arteria. Entonces, ese es el famoso tronco pulmonar que de pronto le reportan en ecocardiografías o cosas por el estilo. Arteria tronco pulmonar. Entonces, de tal manera que el tronco pulmonar inmediatamente se va a dividir en dos, llamémoslo 8 y '. Y entonces 8 y 8' serían las arterias, ahí sí arterias pulmonares, derecha e izquierda. Arterias pulmonares, escribir aquí es difícil. Derecha e izquierda. Arterias pulmonares derecha e izquierda. De las arterias pulmonares, la sangre va a llegar entonces, ¿a dónde? Va a llegar entonces a sendos pulmones. Aquí tendríamos el pulmón, por decir algo, derecho, y aquí el pulmón izquierdo. Entonces la sangre va a llegar a los pulmones, los que dibujé ahí en verdecito. Ok, ¿qué pasa, muchachos, entonces? Que esa arteria pulmonar derecha y esa arteria pulmonar izquierda que proceden de la arteria troncopulmonar, esas arterias hacen lo que hace toda arteria. ¿Y qué hace toda arteria? Se comienza a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. ¿Hasta qué? Hasta llegar a qué estado, muchachos, después de que se divide tanto. ¿Hasta llegar a dónde? Capilares. Hacia capilares. Hasta llegar a capilares. Pero ¿qué pasa con los capilares? Entonces los capilares, un capilar se une con otro para formar otro más grande, que se une con otro para formar otro más grande, que se une con otro para formar vasitos más grandes y así sucesivamente. O sea que esto se divide, se divide, se divide hasta formar capilares, se divide, se divide, se divide hasta formar capilares. Pero pasa lo siguiente, muchachos. Los capilares a su vez, entonces, se unen y se unen para formar vasitos más grandes y otros vasos más grandes y otros vasos más grandes y así sucesivamente, de tal manera que finalmente, se van formando aquí unos vasitos que se unen con otros para formar otros más grandes y otros más grandes y otros más grandes, igual acá, de tal manera que finalmente se van a formar dos grandes venas que salen de cada pulmón. Y esas dos grandes venas que salen de cada pulmón se van a llamar entonces finalmente sale esta venita y sale esta vena. Por aquí va a salir, por decir algo, esta vena y por aquí va a salir esta vena, por decir algo, ¿cierto? Ok. Entonces, de cada pulmón salen dos venas, producto de los capilares que se fueron formando ahí y que se unieron para formar venas y venas más grandes y venas más grandes. Ok. Entonces salen de cada pulmón dos grandes venas y esas dos venas van a ir a parar entonces aquí,
esas dos venas de cada pulmón van a ir a parar acá. ¿Y este lugar qué es? Vamos a ver. Entonces llegan estas dos venas que proceden del pulmón derecho y estas dos venas que proceden del pulmón izquierdo. Ok. Entonces, esas venas que proceden del pulmón derecho, que son estas de acá, Buenos días. se van a llamar venas, perdón, llamémoslas arbitrariamente, digamos en 8, ¿cierto? Llamémoslas arbitrariamente entonces estas dos venas de acá, llamémoslas 9 arbitrariamente y 9 prima. Y 9 y 9 prima, 9 y 9 prima serían entonces las venas pulmonares derechas, ahí sí que en plural, e izquierdas. En Profe. plural, porque son dos que vienen del pulmón derecho y dos que vienen del pulmón izquierdo. Sí, te escucho. Profe, qué pena, es que a una compañera se activó el micrófono sin querer. Entonces, para ver, Andrea, sí, Andrea mi Zapata. niña, sí, y la chica que tiene el microfonito prendido, sí, es que hace eco, sí, ya. Sí, profe, ya lo apagó. Oh, ok, te lo agradezco. Pero hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien, profe. Ok, bueno, ahora bien, entonces dos venas pulmonares que proceden del pulmón derecho. ¿Qué pasó aquí? Y dos venas pulmonares que proceden del pulmón izquierdo, que serían la 9 y 9 prima arbitrariamente en el dibujo. Por ahí entra entonces la sangre que ya viene de los pulmones, por estas dos venas pulmonares que proceden del pulmón derecho y por estas dos venas pulmonares que proceden del pulmón izquierdo. ¿Y a dónde llega la sangre? A una parte del corazón que llamémosla arbitrariamente 10. ¿Y 10 qué es? 10 es el atrio, o sea, la aurícula. Atrio nomenclatura internacional. Atrio izquierdo. O sea, Profe. aurícula, que es lo mismo. Sí. Esas venas Sí, de sangre oxigenada, ¿no? ya voy a explicar eso, sí. Ok. Entonces, de ahí la sangre va a atravesar una válvula, pero esta vez esa válvula es una válvula bicúspide, o sea, tiene solamente dos compuertas que baten. Y esa válvula bicúspide es esta que estoy dibujando aquí. Entonces la sangre atraviesa la válvula bicúspide y esa válvula bicúspide nominémosla arbitrariamente como 11. 11. Entonces 11 es la válvula bicúspide, pero resulta, porque tiene dos valvas que baten, pero resulta que al primer anatomista que la describió, esa válvula se le pareció mucho a esos gorros que utilizan los arzobispos en las procesiones de los ritos católicos. Y entonces son unos gorros que tienen una aleta hacia adelante grande y una aleta hacia atrás, unidos por un montón de cuerdas. Y esos gorros se llaman, que utilizan los arzobispos, que tienen una aleta hacia adelante y otra aleta hacia atrás y están unidas por unas cuerdas, esos gorros se llaman mitras. Y como se le pareció mucho a una mitra, entonces la llamó válvula mitral y quedó por secula seculorum como válvula mitral. O sea, el nombre original es válvula bicúspide porque tiene dos valvas, pero entonces se conoce en el bajo mundo como válvula mitral. Válvula mitral, vale. La sangre llega entonces aquí, a esto que llamémoslo arbitrariamente 12, y 12 sería el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ok. Y del ventrículo izquierdo la sangre va a salir por un conducto. Y ese conducto lo vamos a llamar, aquí lo tenemos, dibujémoslo primero. Entonces, ese conducto que sería ese conducto tiene en su raíz una válvula. Y entonces, esta sería la válvula de ese conducto. Y esa válvula de ese conducto, por donde va a pasar la sangre, entonces la sangre va a pasar por acá, esa válvula, que llamémosla arbitrariamente 13, se llama válvula aórtica. ¿Y por qué la vamos a llamar válvula aórtica? Por una razón, porque esa
válvula está en la raíz de una arteria que llamémosla arbitrariamente 14, que se llama la arteria aorta. ¿Qué va a ser la arteria aorta? Ya ustedes lo saben. Lo hemos visto en neuro. Cuando hablamos de irrigación cerebral, sale, forma un callado, después desciende como formando un bastón, y etcétera, y etcétera. Entonces, arteria aorta. Listo, muchachos. Ok. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con respecto a la pregunta que me hizo una niña ahorita? Miremos lo siguiente. Primero que todo, miremos una cosa, muchachos. Solamente los atrios, o sea, las aurículas, están relacionados con venas. No tienen arterias, solamente venas. Y las venas siempre llevan sangre hacia el corazón. Nunca sacan sangre del corazón. Son los vasos que llevan sangre en dirección hacia el corazón. Entonces, los atrios, primero, tienen venas, no tienen arterias. Y segundo, las venas llevan sangre al corazón, no la sacan. En cambio, los ventrículos están ligados es con arterias, con una arteria cada uno. Una arteria del ventrículo derecho que se llama la arteria troncopulmonar, una arteria del ventrículo izquierdo que se llama la arteria aorta. Y las arterias siempre sacan sangre del corazón. No llega sangre por las arterias, sino que sacan sangre. Mientras por las venas llega sangre, por las arterias sale sangre. Vale, ok. Pero miremos también otro detalle. En el caso de los atrios, o sea, de las aurículas, las venas que están llegando ahí no tienen válvulas. O sea que la sangre va fluyendo libremente. Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, que desemboca en el atrio derecho o aurícula derecha, como las 4 venas pulmonares, las 2 venas pulmonares que proceden del pulmón derecho y las 2 venas pulmonares que proceden del pulmón izquierdo, que desembocan en el atrio o aurícula izquierda, no tienen válvulas. En cambio, las arterias que están relacionadas es con los ventrículos y que nacen, una del lado derecho del ventrículo derecho, que se llama la arteria troncopulmonar, y otra del ventrículo izquierdo, que se llama arteria aorta, tienen válvulas en su raíz, en su origen. De tal manera que el corazón está relacionado con 4 válvulas. Y esas 4 válvulas, ¿cuáles son entonces, muchachos? Son esta válvula de acá, que sería la válvula tricúspide. Esta válvula de acá, que sería la válvula mitral o válvula bicúspide, pero muy conocida como válvula mitral. Esta válvula de acá, que sería la válvula pulmonar, porque está en la raíz del tronco pulmonar. Y esta válvula de acá, que sería la válvula aórtica, porque está en la raíz de la aorta. Entonces, 4 válvulas tiene el corazón. 4 válvulas tiene el corazón. 2 válvulas que serían esta y esta, que están entre los atrios y los ventrículos, y por lo tanto se llaman válvulas atrioventriculares. La derecha tricúspide, la izquierda mitral, pero válvulas atrioventriculares, que están entre los atrios y ventrículos, o válvulas auriculoventriculares, como dice todavía en algunos libros, válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares en nomenclatura internacional moderna. Y 2 válvulas que serían esta y esta, que se llaman válvulas arteriales, porque están en la raíz de las arterias. En el lado derecho, la válvula pulmonar, que está en la raíz del tronco pulmonar, y en el lado izquierdo, la válvula aórtica, que está en la raíz de la aorta. Entonces, 4 válvulas fundamentales, 2 atrioventriculares, la tricúspide y la mitral, y 2 arteriales, la pulmonar y la aórtica. Ese detalle es muy importante, muchachos, porque una cosa que ustedes van a hacer toda la vida en su ejercicio médico, en términos generales, bueno, si se subespecializan en algo, por ejemplo, en retinología o en cosas muy diferentes, puede que no. Pero en términos generales, mientras estén como médicos generales y la gran mayoría de especialistas en cualquier área van a auscultar un corazón. Y al auscultar el corazón, ponen el fonendoscopio en la piel, sobre la pared anterior del tórax. Y entonces el fonendoscopio lo ponen en 4 puntos. Y esos 4 puntos corresponden, que son específicos, que se los voy a explicar después, son específicos, corresponden al lugar donde se escucha nítidamente cada una de las 4 válvulas. La válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, en 4 lugares en el tórax. Entonces ustedes ponen el fonendoscopio en un sitio, en otro sitio, en otro sitio y en otro sitio. Y ahí están escuchando las 4 válvulas. ¿Qué escuchan de las 4 válvulas? Escuchan esto, muchachos. ¿Están viendo mis manos? Qué pena, les pregunto cada rato, pero tengo que estar seguro. ¿La están viendo? Sí, profesor. Cuando las válvulas se cierran, esta es una válvula. No importa si es una de las atrioventriculares, o sea, tricúspide o mitral,
o no importa si es una de las arteriales, o sea, pulmonar y aórtica, pero cuando la válvula se cierra, hace esto, ¡pum! Las valvas de las válvulas se solapan, ¡pum! Y entonces generan un chasquido de cierre. Y ese chasquido de cierre, cuando ¡pum! Se solapan las valvas de las válvulas, es uno de los ruidos cardíacos, ese chasquido de cierre. Entonces, ese chasquido de cierre, si es en la válvula mitral, la tricúspide, la aorta o la pulmonar, yo pongo el fonendoscopio en cada uno de los 4 lugares específicos del tórax que les voy a explicar después, y entonces ahí escucho nítidamente el chasquido de cierre de la válvula tricúspide, mitral, aórtica o pulmonar, para ver si hay un defecto en el chasquido de cierre. Y eso es básicamente lo que uno hace con la auscultación cardíaca, detectar básicamente defectos en los sonidos que produce el chasquido de cierre de cada una de las 4 válvulas. Vale decirlo, las 2 válvulas atrioventriculares, o sea, la tricúspide y la mitral, cierran al mismo tiempo. Las 2 se cierran al mismo tiempo. Y las 2 válvulas arteriales, o sea, aórtica y pulmonar, cierran al mismo tiempo. De tal manera que cuando ustedes están auscultando, ustedes escuchan este sonido, pum, pum, luego un espacio, pum, pum, luego un espacio, pum, pum, luego un espacio de tiempo, pum, pum, luego un espacio de tiempo. Ese primer pum que ustedes están escuchando al auscultar un corazón de una persona es el chasquido de cierre al mismo tiempo de las 2 válvulas atrioventriculares, la mitral y la tricúspide, pum. Y ese segundo pum que ustedes escuchan en una persona que están auscultando es el chasquido de cierre de las 2 válvulas arteriales que cierran al mismo tiempo, aórtica y pulmonar. Entonces, pum, pum. Entonces, el primer pum, cerraron las 2 válvulas atrioventriculares. El segundo pum, cerraron las 2 válvulas arteriales. Pasa un espacio de tiempo. Otra vez el primer pum, cerraron las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide. El segundo pum, cerraron las válvulas arteriales, aórtica y pulmonar. Pasa un espacio de tiempo. Y cada vez que se repite, eso se llama un ciclo cardíaco. Entonces, pum, pum, es el primer ciclo cardíaco, un ciclo cardíaco. Luego otra vez el corazón hace lo mismo, pum, pum, otro ciclo. Luego otra vez hace lo mismo, pum, pum, otro ciclo. Entonces ustedes van a escuchar pum, 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 teniendo en cuenta que el primer pum, repito, es el chasquido de cierre al unísono de las 2 válvulas atrioventriculares y el segundo pum, el chasquido de cierre al unísono de las 2 válvulas arteriales, aórtica y pulmonar. Ok, muchachos. Esta parte quedó entendida hasta aquí, chicas y chicos, para que vamos por partes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora bien, ¿qué son los grandes vasos? Los grandes vasos se definen no porque sean vasos grandototes. Algunos lo son, pero las 4 venas pulmonares, por ejemplo, no son tan grandes. Las 4 venas que desembocan en el atrio izquierdo. Pero el resto digamos que sí son grandecitos, pero no es el tamaño lo que define que se llaman grandes vasos. Se llaman grandes vasos a estos 8 vasos sanguíneos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A esos 8 vasos sanguíneos. A esos 8 vasos sanguíneos que están en relación con el corazón. O sea, a las 2 venas cava superior e inferior que desembocan en el atrio derecho. A la arteria tronco pulmonar, no a las arterias pulmonares derecha e izquierda, ramas del tronco pulmonar, sino a la arteria tronco pulmonar que sale del ventrículo derecho. A las 4 venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo y a la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. Esos 8 vasos, no sus ramas, sino esos 8 vasos, es lo que técnicamente se llaman los grandes vasos, los que están directamente pegados al corazón, bien sea porque lleven sangre al corazón, o sea, sean venas, o bien sea porque saquen sangre del corazón, o sea, que son arterias. Pero pasa lo siguiente, muchachos. La sangre que entró por aquí, por la vena cava superior y por la vena cava inferior, es sangre que viene digamos, de todo el cuerpo. Digamos que la vena cava superior, en términos generales, está recogiendo la sangre que viene de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Cabeza, cuello y extremidades superiores. Toda esa sangre de ahí desemboca a través de la vena cava superior en el atrio derecho. Y el resto del cuerpo, de ahí para abajo, es sangre que llega a través de la vena cava inferior. O sea, la vena cava inferior recoge sangre de los pies, de la pelvis, del abdomen, etcétera. O sea, todo ese resto de ahí para abajo es sangre que viene de la vena cava inferior. Pero es sangre, por lo tanto, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno.
Por eso esas cavidades derechas las dibujé de azul, porque ustedes saben que en azul se dibuja convencionalmente lo que tiene sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que es sangre un poquitico más azulosita, digámoslo así entre comillas, por lo menos más oscurita. Entonces, por las cavidades derechas está circulando sangre que es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Entonces, esa sangre entra por aquí y entra por acá, pasa acá y llega aquí para pasar a los pulmones, finalmente derecho e izquierdo. Para que en los pulmones el dióxido de carbono se intercambie por oxígeno. ¿A nivel qué? A nivel de los capilares. Cuando las ramas de la arteria troncopulmonar, es decir, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, se convierten en capilares de tanto que se ramificaron, entonces ahí los capilares entran en contacto con los alvéolos pulmonares, un proceso muy hermoso que vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria. Entonces cada capilar entra en contacto con un alvéolo pulmonar y comparten la pared, como si la pared del capilar y la pared del alvéolo fuera la misma. ¿Pero qué tiene el alvéolo por dentro? El aire que inspiré de la atmósfera, y ese aire es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Entonces, sencillamente, el oxígeno que está rico en el alvéolo se pasa por los poritos al interior del capilar, donde hay poquito oxígeno. En cambio, el dióxido de carbono, que está rico en los capilares, en la sangre del capilar, se pasa por los poritos a la luz del alvéolo, que está pobre en dióxido de carbono. Entonces, el aire que exhalamos ya es lo contrario. Es muy rico en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Entonces, ahí se da lo que se va a llamar el intercambio alvéolo capilar, que lo veremos en respiratorio. Simplemente lo que quiero decir es lo siguiente, que de la mitad del capilar, de cada capilar en adelante, entonces ya la sangre va rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. De tal manera que finalmente esa sangre que llega por aquí, por aquí, por aquí y por acá, es sangre que ya viene rica en oxígeno porque viene de los pulmones y pobre en dióxido de carbono. Y esa sangre entonces va a pasar por aquí para llegar a la arteria aorta y ahí distribuirse a todo el cuerpo. Entonces la arteria aorta va a distribuir sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono porque es sangre que vino de los pulmones. Eso quiere decir, muchachos, que no es cierto, no es una regla general cuando uno dice que por las arterias va sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono y por las venas lo contrario, sangre. Sangre. Pobre en dióxido de carbono, perdón, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Miren una cosa, muchachos, miren, que aquí la arteria troncopulmonar, o sea, aquí las venas cava superior y cava inferior sí cumplen eso, traen de todo el cuerpo sangre, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Pero esa sangre está saliendo a través de la arteria troncopulmonar hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda. Entonces ahí en la arteria troncopulmonar, que es una arteria, y en las arterias pulmonares derecha e izquierda que derivan del tronco pulmonar, la sangre, a pesar de que son arterias, sigue siendo rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Y miren que aquí la sangre que llega a las 4 venas pulmonares, es sangre que es rica en oxígeno porque ya viene de los pulmones y pobre en dióxido de carbono, y sin embargo son venas. Entonces, la sangre que sale por la aorta sí sigue siendo sangre entonces rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Pero entonces observemos una cosa, muchachos, que no es cierto que siempre por las arterias va sangre rica en oxígeno. Miren que en el caso de la arteria troncopulmonar no, es lo contrario. Es una arteria y lleva sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Y no es cierto que por las venas siempre viaja sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Miren que no. Miren que en el caso de las 4 venas pulmonares pasa lo contrario. Son venas que proceden del pulmón y traen sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. En las venas cava superior e inferior sí se cumple eso, que son venas y la sangre es pobre en oxígeno. Y en la arteria aorta también se cumple eso, que es arteria y sin embargo la sangre es rica en oxígeno. Entonces eso quiere decir que tenemos 2 circulaciones, una que se llama circulación mayor y otra que se llama circulación menor. En la circulación menor, como su nombre lo dice, estamos hablando de una circulación más cortica, que es corazón, pulmones, corazón.
un circuito muy cortico. Entonces la circulación menor, ¿dónde comienza? Comienza aquí, en el ventrículo derecho, donde la sangre del ventrículo derecho sale a los pulmones y de los pulmones retorna al corazón. ¿Pero a qué parte? Aquí, al atrio izquierdo. Entonces la circulación menor es entre el ventrículo derecho y el atrio izquierdo. Entonces, repasando la circulación menor, la sangre sale del ventrículo derecho, pero es sangre pobre en oxígeno. Sale por la arteria troncopulmonar, llega a las arterias pulmonares derecha e izquierda. Ahí las arterias se van dividiendo hasta llegar a capilares. Los capilares recuperan oxígeno de los alvéolos pulmonares y sueltan el dióxido de carbono. Entonces, cuando los capilares se van uniendo, forman venas y venas hasta formar las 4 venas pulmonares. 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. Y esas 4 venas pulmonares desembocan en el atrio izquierdo, llevando sangre rica en oxígeno. Entonces, en la circulación menor es lo contrario a lo que creemos. Son las arterias las que son pobres en oxígeno y ricas en dióxido de carbono, y son las venas, o sea, las 4 venas pulmonares, las que son ricas en oxígeno y pobres en dióxido de carbono. Eso es circulación menor. Pero una vez la sangre llega al atrio izquierdo, ¿qué pasa del atrio izquierdo? La sangre llega del atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo. De tal manera que aquí en el ventrículo izquierdo sale sangre por la arteria aorta, pero es sangre ya rica en oxígeno. Y esa sangre a través de la arteria aorta llega a donde? A todo el cuerpo, a todos los rincones del cuerpo, absolutamente a todos los rincones del cuerpo. Desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla, a todos los rincones del cuerpo. Entonces, esa sangre la lleva a la arteria aorta a través de sus ramas a todo el cuerpo. Y de todo el cuerpo se devuelve ya pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono a través de las venas cavas superior e inferior. Entonces, esa sangre que va del corazón a todo el cuerpo y de todo el cuerpo al corazón circula por un circuito que se llama la circulación mayor o el circuito mayor. Entonces, ¿dónde empieza la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Entonces, circulación mayor va de ventrículo izquierdo a atrio derecho. Circulación menor va de ventrículo derecho a atrio izquierdo. La circulación mayor sí cumple eso que hablamos generalmente, de que la sangre es arterial, es rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, y al contrario la sangre venosa, pero se cumple solamente para la circulación mayor. En la circulación menor es al contrario. Ok, ahora bien, muchachos, pasa lo siguiente. ¿Cómo? En la circulación mayor, la sangre sale del ventrículo derecho, pero va para todo el cuerpo, para todo el cuerpo. El corazón es un músculo que actúa como una bomba, entonces tiene que hacer mucho más fuerza para contraerse. Ese ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para contraerse, o sea, las paredes que están formadas por músculo, porque la sangre tiene que llegar mucho más lejos, tiene que llegar hasta la punta del dedo gordo del pie, tiene que llegar al cuero cabelludo, tiene que llegar a cada una de las vísceras del cuerpo, tiene que llegar a todos los músculos, de los pies hasta la cabeza, tiene que llegar a todas partes. Entonces, el ventrículo izquierdo necesita una musculatura fuerte para contraerse, porque depende de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo que la sangre alcance esas fronteras tan lejanas. En cambio, el ventrículo derecho requiere menos fuerza para contraerse porque tiene que eyectar la sangre ahí cerquitica, que es a los pulmones. Entonces, como la sangre del ventrículo derecho tiene que viajar hasta los pulmones que están ahí pegaditos, circulación menor, en cambio la sangre del ventrículo izquierdo tiene que viajar a todo el cuerpo. Eso explica que el ventrículo izquierdo tiene unas paredes musculares muy gruesas, en cambio el ventrículo derecho, las paredes musculares son más delgaditas, porque no puede ni sobrepasarse ni que le falte. En la naturaleza todo se da en su justa medida. Entonces, si el ventrículo derecho tuviera una masa muscular muy grande, se aumentaría enormemente la presión de la sangre que llega a los pulmones, y eso sería malo. Entonces tiene que tener una masa muscular apenas acorde para que la sangre llegue adecuadamente a los pulmones. Por esa razón, la musculatura del ventrículo derecho es mucho menos que la musculatura del ventrículo izquierdo. Y como resulta, muchachos, que aquí hay otro concepto, que es el de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que hace el torrente sanguíneo empujando las paredes de la arteria cuando avanza.
La sangre sale del ventrículo derecho y cuando sale, sale hacia la arteria aorta y sale por bocanadas porque el ventrículo derecho se va contrayendo. Entonces sale por bocanadas con cada contracción del ventrículo. Pero como el ventrículo tiene tanta masa muscular, el ventrículo izquierdo, entonces la sangre sale con mucha fuerza hacia la arteria aorta. Y al salir hacia la arteria aorta, la sangre al salir no solamente avanza hacia adelante, sino que empuja las paredes de la arteria. Ese empuje de la sangre sobre la pared de la arteria es lo que se llama la presión arterial. Y entonces, ¿qué determina la presión arterial? La fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Eso determina la presión arterial, porque depende de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Entre más fuerza haga, más fuerza, con más fuerza golpea la sangre sobre las paredes del ventrículo, de las arterias. Pero pasa una cosa, eso físicamente es una acción y toda acción físicamente tiene una reacción, que es una fuerza exactamente contraria, pero de exactamente igual magnitud. Me explico. La sangre, al empujar la pared de la arteria, está generando una acción, la empuja con mucha fuerza. Eso es una acción. La pared de la arteria se defiende y eso es lo que físicamente se llama una reacción. ¿Y cómo se defiende la pared de la arteria? Tensionándose para no romperse. Entonces, mientras la presión arterial es la presión que hace la fuerza por la contracción de la musculatura del ventrículo izquierdo, la fuerza sobre la pared de la arteria, como intentando romperla, la pared de la arteria responde, o sea, la reacción, físicamente la reacción, tensionándose. Pero, o sea, es una fuerza contraria para evitar que la sangre como que la rompa, es una fuerza contraria. Pero entonces es una fuerza que ocurre ya en la pared de la arteria tensionándose y eso se llama tensión arterial. Pero como la magnitud es igual, entonces los dos fenómenos son diferentes. Una cosa es la presión arterial y otra cosa es la tensión arterial. La presión, la fuerza que hace la sangre sobre la pared de las arterias, disparada por el ventrículo izquierdo. Y la tensión, la fuerza que hace la pared de la arteria tensionándose para defenderse. Como la magnitud es exactamente la misma, vale que ustedes pongan en la historia clínica tensión arterial tanto o presión arterial tanto. Sería lo mismo en cuanto a la cifra, no importa. Es exactamente lo mismo porque la física no cambia, pero son dos fenómenos diferentes. Lo uno, la sangre empujando la pared de la arteria y lo otro, la pared de la arteria defendiéndose. ¿Cómo? En el ventrículo derecho, la musculatura es menor, entonces la presión sobre la arteria de la sangre, sobre la arteria troncopulmonar y las ramas de la arteria troncopulmonar, la presión es mucho menor. Entonces, la presión que sale, la presión de la sangre de la arteria aorta es aproximadamente una presión de 120 milímetros de mercurio, que digamos que sería la presión normal. Y es una presión que ocurre cuando el ventrículo se contrae. Cuando el ventrículo se contrae, eyecta la sangre que ejerce esa fuerza sobre las paredes de la aorta y del resto de arterias. Y es una fuerza que se mide en milímetros de mercurio. Y es una fuerza entonces de 120 milímetros de mercurio en promedio normal universal. Eso se llama presión arterial sistólica porque depende de la contracción del ventrículo y la contracción del ventrículo se llama sístole, la dilatación es diástole, la contracción es sístole, entonces se llama presión arterial sistólica. Con cada sístole, o sea, cada contracción del ventrículo izquierdo, sale la sangre y empuja la pared de la arteria a una fuerza que equivale a 120 milímetros de mercurio de presión. La pared de la arteria se tensiona con una fuerza igual, que equivale a 120 milímetros de mercurio de tensión, ya no de presión, sino de tensión. Pero, obviamente, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la presión es mucho menor, les dejo la tareita. Entonces, la presión es mucho menor. Entonces, cuando uno habla de presión arterial, debe hablar de presión arterial sistémica, que se refiere a la circulación mayor. Y entonces es la presión arterial que ustedes ponen con el tensiómetro en el brazo, etcétera, y etcétera, que se refiere a la circulación mayor. Eso se llama presión arterial sistémica. Cuando se mide la presión arterial, que es por técnicas más complejas y muy diferentes, en la arteria troncopulmonar, eso van a ver ustedes que se llama presión en cuña, y eso ya no lo hace el médico general, ya son otras artimañas ahí tecnológicas más complejas, porque obviamente estamos hablando de algo que está por allá por dentro, pero eso ya es diferente. Entonces, la presión del sistema circulación menor es mucho menor a la presión del sistema circulación mayor.
Vale. Cuando ustedes toman la presión arterial, ustedes tienen dos cifras, 120, 80 por decir algo. La cifra de arriba, más alta, el 120, es la presión dada por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, la presión que hace la sangre sobre la pared de la arteria y se llama presión sistólica. Luego de que el ventrículo se contrae, se dilata de nuevo para llenarse de sangre. La sangre sigue circulando, pero ya la presión que hace sobre la pared es mucho menor, porque ya no tiene la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo se dilata, igual, como los vasos sanguíneos o las arterias siguen llenas de sangre, siguen ejerciendo una presión sobre la pared, pero ya es mucho menor. Y ocurre cuando el ventrículo está en diástole. Por eso se llama presión diastólica. Entonces, cuando una persona tiene una presión arterial normal, promedio universal normal, de 120, 80, 120 se llamaría presión sistólica y 80 sería presión diastólica. ¿Me hago entender hasta aquí, muchachos? Chicas y chicos, ¿me hago entender hasta aquí? Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces, con todo y esto, vamos a otro concepto. La arteria aorta entonces saca sangre rica en oxígeno que va a distribuir por todo el cuerpo, Es sangre rica en oxígeno que tiene que llevar a todo el cuerpo a través de sus ramas. Pero las primeras ramas que tiene que dar la arteria aorta son para irrigar un órgano que es el propio corazón. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre que está pasando por el corazón no es sangre que lo está irrigando. Si ese es el caso, en el lado derecho el corazón se deterioraría porque siempre estaría pasando sangre solamente rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. No, el corazón actúa como una bomba con cámaras que son cámaras de paso para la sangre. Entonces, eso quiere decir que esta parte muscular está forrada por dentro por un forrito que sería como una especie de plástico que forraría todo, incluyendo las válvulas, y ese forrito entonces se llama endocardio. Igual, obviamente, en el lado izquierdo, ese forrito se llama endocardio, un forrito que cubriría todo esto por dentro. Y ese forrito es endocardio. Hagan de cuenta entonces que por aquí en este salón está circulando agua, pero para que el agua no empape y vaya dañando las paredes y se ya vaya filtrando por las paredes, le pego un forro a todo este salón por dentro y ese forro es el endocardio. ¿Listo, muchachos? Explicado pues en términos muy burdos pero conceptuales. El endocardio está cubriendo la parte muscular, que es la más gruesa del corazón, que se llama miocardio, es la parte más gruesa, que digamos es la que dibujé ahí en rojo y en azul, el miocardio, pero tapizado por dentro por el endocardio. Y está forrado por fuera todo ese miocardio por algo que se llama el pericardio. Y aquí se me ocurre entonces, vamos a ver si de pronto por aquí algo, ya aprovechando que tengo guantecitos aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Vamos a ver si encuentro por aquí. Perdón, muchachos, yo busco una cosita. Bueno, entonces, muchachos, vamos a... Entonces, muchachos, me quité el micrófono y me lo acabo de poner de nuevo. ¿Me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? profe. Vamos a suponer que esta mano es el corazón. Entonces, hay una primera cubierta, como decir la pía madre en el cerebro, que lo forra íntimamente, tan íntimamente que se pega por todos los recovecos del corazón. Y esa cubierta que lo forra, que se pega íntimamente a la víscera, se llama pericardio. Pericardio porque está alrededor del corazón. Pericardio visceral. Entonces, este guante que se pega íntimamente a todo, como si fuera un contacto transparente, sería el pericardio visceral. ¿Vale? Pero resulta que ese pericardio visceral, después de que envuelve todo el corazón, él se repliega, o sea, ese mismo pericardio se repliega como este guante, en un punto donde se concentran los 8 grandes vasos, que no están distribuidos así como en el esquemita, que fue un esquema didáctico lo que yo dibujé,
pero en la realidad se concentran como si a un sitio. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, en ese sitio, alrededor, digamos así, de los grandes vasos, ese pericardio visceral dobla de nuevo, como este guante. ¿Ven ahí cuando lo doblo, muchachos? Dobla de nuevo. Y dobla de nuevo, ¿sí están viendo ahí cuando lo doblo? Sí, profe. Y dobla de nuevo para volver a cubrir otra vez todo el corazón. Lo que pasa es que queda un espacio por donde va mi dedo, entre esta parte del pericardio que dobló y la parte que se estaba pegando íntimamente. Esta parte que dobla se llama pericardio parietal. Pero miren que el pericardio parietal es continuación del mismo pericardio visceral. El pericardio visceral en algún punto se dobla, vuelve a cubrir otra vez el corazón, pero ya sin pegarse íntimamente a él, sino dejando un espacio. Ese espacio que queda entre el pericardio visceral y el pericardio parietal se llama cavidad pericárdica o espacio pericárdico. Pero a su vez, este pericardio parietal a su vez está forrado por otra cosa, que sería entonces como esto que yo tengo aquí. Y esto que yo tengo aquí sería un tercer forro, este que yo tengo aquí, y ese tercer forro que se pega en el corazón y lo cubre todo, se llama pericardio fibroso. El pericardio fibroso se fusiona. Este pericardio fibroso, que es muy fuerte, muy resistente, es el más externo de todos, se fusiona con esta lámina de pericardio, que sería el pericardio parietal. Por eso este pericardio se llama parietal, porque se pega a una pared. ¿Y cuál sería la pared? El pericardio fibroso. Entonces, el pericardio parietal se pega al pericardio fibroso, las dos láminas formando una sola prácticamente, como lo hacían la dura madre y la aracnoides. ¿Recuerdan? La dura madre y la aracnoides. Y en el fondo está el pericardio visceral, que sería como la pía madre. Pero la diferencia es que el pericardio parietal es continuación del pericardio visceral. Pero el pericardio visceral se pega al pericardio fibroso. Entonces, vamos a suponer más bien que entonces este es el pericardio parietal, está cubriendo todo de nuevo, pero dejando un espacio con respecto al pericardio visceral, pero el pericardio parietal se pega a otra lámina de pericardio más fuerte por encima, que es el pericardio fibroso. El pericardio parietal y el pericardio fibroso forman como si una unión tan firme como si fueran una sola lámina, como la dura madre y la aracnoides, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista histológico, existen dos pericardios. Este pericardio, que es el pericardio fibroso, que es el último que cubre todo, el más externo, y este pericardio, porque miren que este es continuación de este. Entonces, está formado por el mismo tejido y se llama pericardio seroso. O sea que el pericardio seroso está dividido en dos partes, el pericardio visceral y el pericardio parietal. El pericardio parietal es continuación del pericardio visceral, pero histológicamente es lo mismo, se llama pericardio seroso. Y el pericardio parietal, que es esta lámina del pericardio seroso, es la que se pega al pericardio fibroso. ¿Me hice entender ahí en ese juego de palabras, muchachos, o nos enredamos? ¿O me hice entender ahí? Sí, profe, está claro. Ok, Sí. bueno, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a ver estas láminas y a ver cómo avanzamos aquí, muchachos. Vale. Entonces, voy a quitarme el pericardio visceral. Ahí me quité el pericardio visceral. Entonces, chicas y chicos, tenemos lo siguiente. Perdón un momentico. Ajusto aquí esta tabletica. La ajusto acá también. Ok. Y entonces tenemos lo siguiente. Estamos viendo de frente lo que le decía al chico ahora que me hizo la pregunta. Claro, tenías lo que yo estaba dibujando como izquierda a la derecha de tu computador y viceversa, pero es porque como si estamos viendo un paciente de frente. O sea, esta es la parte derecha y esta sería la parte izquierda. Entonces, pero entonces pasa lo siguiente, muchachos. Miren, ahí están viendo el láser. Sí, profe, se ve. Ok, bueno. Esa sería realmente la posición del corazón en el tórax. Y como está la posición del corazón en el tórax, el corazón está recostado sobre el diafragma. Y ustedes recuerdan que el diafragma tiene un centro tendinoso, un anillo tendinoso. A ese anillo tendinoso está fusionado el pericardio fibroso. Como el pericardio fibroso envuelve todo el corazón, el pericardio fibroso, entonces, ¿qué pasa? Que como el diafragma para los movimientos respiratorios desciende y asciende, desciende y asciende, desciende y asciende, porque se contrae y entonces
las fibras del diafragma que están insertadas alrededor, como ya lo vimos en la caja torácica y en la columna lumbar, entonces jalan el centro tendinoso, entonces lo jalan hacia abajo, desciende y entonces yo tomo aire. Y luego para exhalar el aire, cuando sale el aire, el diafragma asciende, lo cual quiere decir que cada que el diafragma desciende y asciende, el corazón baja y sube. O sea, nuestro corazón permanentemente se está moviendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo, porque lo jalona, porque el pericardio fibroso está fusionado con el anillo, con el centro tendinoso del diafragma. Y recuerden, cuando vimos la clase de mediastino, que el mediastino medio es todo lo que está contenido dentro del pericardio fibroso. O sea, hacia adelante entre el pericardio fibroso y el esternón es mediastino anterior, y hacia atrás entre el pericardio fibroso, que está envolviendo todo, y la columna vertebral es mediastino posterior, y todo lo que está contenido dentro del pericardio fibroso es mediastino medio, excepto los dos nervios frénicos que inervan el diafragma, que no están contenidos dentro del pericardio fibroso, pero sí están pegados a él, uno por la derecha y el otro por la izquierda. Bueno, que a propósito, ya que el nervio frénico se pega al pericardio fibroso para llegar al diafragma, pues le paga peaje al pericardio fibroso inervándolo desde el punto de vista sensitivo. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las cuatro válvulas cardíacas, Pero vamos para adelante primero para que podamos entender mejor esto antes de explicar más esta parte. Tenemos aquí, ¿qué, muchachos? Tenemos entonces el corazón cubierto por el pericardio fibroso. O sea, todo lo que hay ahí es mediastino medio. El nervio frénico de un lado para llegar al hemidiafragma de ese lado y el frénico del otro lado se pegan al pericardio fibroso y entonces por eso, con esa excepción se considera mediastino medio. Aquí tenemos la vena cava superior y aquí tenemos la aorta ascendente que da la vuelta formando el callado. Resulta que el pericardio fibroso, entonces que aquí lo tenemos recortadito, abriga la parte final de la vena cava superior final porque la sangre está llegando y abriga la aorta ascendente, lo cual quiere decir que esa parte final de la vena cava superior y la aorta ascendente son mediastino medio porque están cubiertas por pericardio fibroso. El resto no, serían mediastino superior. Entonces, el resto de la vena cava superior y el callado aórtico sería mediastino superior. Y el resto de la aorta, mediastino posterior, porque ya está pasando por detrás del pericardio fibroso. ¿Qué estamos viendo aquí en un corazón in situ? Entonces es diferente al esquema que teníamos ahora, que era didáctico. En el corazón in situ, aquí vemos el diafragma, vemos el anillo tendinoso del diafragma y vemos cómo el pericardio fibroso se pega al anillo tendinoso del diafragma. Ok, y en el corazón in situ estamos viendo que el atrio derecho, que es este, realmente no queda arriba, sino que queda a la derecha. Entonces la silueta derecha del corazón es el atrio derecho. Y el atrio derecho tiene una orejuelita que se llama la aurícula del atrio derecho. Antes esto se llamaba aurícula y esta es la orejuela de la aurícula. Pero aurícula es como orejita pequeña, orejuela es como orejita pequeña. Entonces decir orejuela de la aurícula sería como decir orejita de la orejita. Entonces mejor esto es el atrio y esta es la aurícula del atrio. Pero repito, en otros libros esto es la aurícula y esto es digamos la orejuela de la aurícula. Pero entonces ahora llamémoslo atrio y aurícula del atrio. Entonces del atrio derecho. Luego, lo que tenemos aquí de frente sería el ventrículo derecho, o sea, el ventrículo derecho realmente está completamente de frente. Y del ventrículo derecho vemos salir aquí la arteria troncopulmonar, que por debajo del callado aórtico se va a dividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, pero es la arteria troncopulmonar. Y la arteria troncopulmonar está pegada por un ligamento al callado aórtico. Ese ligamento en la vida embrionaria es un conducto permeable que une la sangre del callado aórtico con la sangre de la arteria troncopulmonar, pero que al nacimiento tiene que sellarse y convertirse en un ligamento. Si no se sella y persiste en el nacimiento, se llama conducto arterioso persistente y sería un problema patológico delicado que habría que cerrarlo si el niño nace con esto. Entonces, cuando el niño nace, esto tiene que ser un ligamento, pero en la vida embrionaria es un conducto que une el callado aórtico con la arteria troncopulmonar, pero en el nacimiento tiene que cerrarse y convertirse en un ligamento. Si no, repito, es un problema patológico que se llama conducto arterioso persistente. Ok, arterioso porque comunica las dos arterias. Listo, muchachos.
Y aquí tenemos un surco, más o menos vertical, que se llama el surco interventricular, que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo lo tenemos aquí a la izquierda y hacia atrás. Entonces, la silueta izquierda del corazón, aquí abajo sería el ventrículo izquierdo. Aquí lo que sobresale, esta parte rosadita, sería la orejuela o la aurícula del atrio izquierdo. Entonces el atrio izquierdo in situ, en la posición de, es decir, real, en vivo, de verdad, está es hacia atrás. Solamente por aquí sale la orejuela. ¿Cuál orejuela? Esta, que sería en este caso la del atrio derecho. El atrio derecho y la orejuela o aurícula del atrio derecho. Aquí estaría la aurícula del atrio izquierdo, pero el resto de la aurícula está hacia atrás. Vale, listo muchachos. Ok, entonces, sigamos aquí a ver qué encontramos. Entonces aquí encontramos básicamente lo siguiente. Encontramos, estas son láminas, estas son de Netter, pero estas son de Roen-Yokochi. En estas láminas de Roen-Yokochi tenemos entonces de nuevo, a la derecha el atrio derecho, aquí abajo el diafragma. Ok, a la derecha el atrio derecho, aquí la aurícula u orejuela del atrio derecho. Esto sería el surco atrioventricular o aurículo ventricular, es decir, el surco atrioventricular o aurículo ventricular, entre la aurícula y el ventrículo, entre el atrio y el ventrículo. Ok, y aquí tendríamos el ventrículo derecho. Aquí habría un surco longitudinal, vertical, que sería el surco interventricular, que me separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y esto sería la punta del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene punta, que es esta, pero esto es la punta del ventrículo izquierdo y es muy importante aquí un concepto clínico, importantísimo. La punta del corazón es la punta del ventrículo izquierdo. No es como cuando teníamos el dibujito, no es como cuando teníamos el dibujito, que aquí en el dibujito, aquí están viendo el dibujito, muchachos. Sí, profe. Y están viendo el cursor ahí, señalando la punta del corazón, ¿están viendo el cursor? Sí, señor. Aquí en el dibujito, la punta del corazón es la unión de las puntas del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero en el esquema, en el dibujito. En la realidad, no. En la realidad pasa es esto, muchachos. Están viendo otra vez la presentación, ¿cierto? Entonces, ¿cierto que sí? Chicas, chicos. Sí, profe, sí. En la realidad, la punta del corazón es exclusivamente la punta del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando le reportan en una ecocardiografía, en una tomografía, etcétera, la punta tal y tal cosa, están hablando de la punta del corazón, que es solamente la punta del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene su propia punta, pero no es la punta del corazón. La punta del corazón es la punta exclusivamente del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí estaría el surco interventricular entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y aquí estaría la silueta del ventrículo izquierdo, en el lado izquierdo del corazón. El resto del ventrículo izquierdo está hacia atrás. Al igual que el atrio izquierdo que está hacia atrás, aquí sobresale, demarcado con el número 4, esto, que sería la orejuela, así como está la orejuela del atrio derecho, esto sería la orejuela del atrio izquierdo que está hacia atrás. Ok, y como este es el ventrículo derecho, que lo tenemos de frente, aquí está la arteria troncopulmonar. La parte de arriba del ventrículo derecho, que da origen a la arteria troncopulmonar, se llama el infundíbulo. Cuando le reportan en una ecografía, en una ecocardiografía, en una resonancia, en una tomografía, el infundíbulo tal y tal cosa, se refiere a esta parte alta del ventrículo derecho. Esta parte alta que da origen a la arteria troncopulmonar. Ese es el infundíbulo del corazón. En el ventrículo derecho específicamente, esta parte alta donde nace el tronco pulmonar. Ok, y aquí tenemos la arteria aorta. Aquí tenemos el pericardio, las dos láminas del pericardio. El pericardio parietal unido al pericardio fibroso. O sea, por este lado sería pericardio parietal y si lo agarrara por el otro lado sería pericardio fibroso. Como es decir, la dura madre y la aracnoides, ¿vale? Y este sería el espacio pericárdico, forrado por el pericardio visceral. Bueno, muchachos, entonces, aquí en 17 que tenemos la vena cava superior desembocando aquí en el atrio derecho. Pero vale la pena mostrar aquí una cosa. La aorta ascendente da solamente dos ramas.
que se llaman la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Era lo que estaba explicando ahora, porque lo primero que tiene que irrigar el corazón es el mismo, porque la sangre que pasa por el corazón obviamente no lo está irrigando. Ya vimos que está el endocardio y etcétera, y que igual no podría ser la que lo está irrigando. Entonces, una vez sale la sangre, lo primero que tiene que recibir oxígeno es el propio tejido cardíaco, y lo recibe a través de dos arterias que se llaman las arterias coronarias derecha e izquierda, que nacen de la aorta ascendente. Aquí estamos viendo la arteria coronaria derecha, y la arteria coronaria derecha corona, por eso se llaman coronarias, corona el surco atrioventricular derecho, pero y sigue hacia atrás. Ahora vamos a ver qué pasa hacia atrás, pero en su recorrido da esta rama muy importante que se llama la arteria marginal derecha o arteria del margen derecho, para el ventrículo derecho, pero por la margen derecha, arteria marginal derecha. Ok, también en un 55% de los casos da las ramas para una cosa que se llama el nodo atrioventricular, o sea, es la batería que es el sistema eléctrico del corazón, que ahorita lo veremos, ¿vale? Y aquí estamos viendo una rama de la arteria coronaria izquierda, y esta rama se llama la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Esa arteria está entonces en el surco interventricular y es rama de la coronaria izquierda. Se llama interventricular anterior o descendente anterior. Ese interventricular anterior o descendente anterior se va a anastomosar aquí hacia la región de la punta con la interventricular posterior o descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. Ahorita lo veremos. Entonces, igual, aquí tenemos nosotros, muchachos, en este esquema de nuevo, atrio derecho, desembocadura de la vena cava superior, desembocadura de la vena cava inferior, la orejuela del atrio derecho, el ventrículo derecho que lo tenemos de frente, el origen de la arteria troncopulmonar que se divide en la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Entonces, y estamos viendo las cuatro venas pulmonares, las dos venas pulmonares que proceden del lado derecho, las dos venas pulmonares que proceden del lado izquierdo, desembocando en el atrio izquierdo, que es ese rojito que hay allá atrás, detrás de la arteria troncopulmonar. Por eso no lo vemos aquí, porque está por detrás. Lo único que sobresale del atrio por aquí de frente es esto, que sería la punta de la orejuela del atrio. O sea, esto es lo único que sobresale, pero el resto del atrio que está en rojo está allá detrás, al igual que el resto del ventrículo izquierdo. Ok, muchachos. Aquí vemos entonces la salida de la aorta ascendente, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo, no? Profe, el ligamento que une el tronco con la aorta, ¿cómo se llama? Ligamento arterioso, pero si cuando nace no se convirtió en ligamento, sino que sigue siendo conducto, entonces se llamaría conducto arterioso persistente. Si es normal, si ocurrió lo normal y se convirtió en ligamento al momento del nacimiento, entonces se llama simplemente ligamento arterioso, porque une una arteria con la otra. ¿Vale, mi niña? Mi niña, ¿sí te quedó claro? ¿Sí? Bueno, ok. Aquí tenemos la aorta ascendente cortadita y aquí seguiría pues el callado aórtico. ¿Listo, muchachos? Ok, ahora bien, el corazón tiene un sistema eléctrico, que es una cosa muy hermosa, muy bella. Los que de aquí quieran ser cardiólogos, fascínense con esto. Los que quieran ser cirujanos cardiovasculares, fascínense con esto. Los que quieran ser internistas o electrofisiólogos, que es una subespecialidad de la medicina interna o de la cardiología, fascínense con esto. Y los que quieran ser médicos generales, igual fascínense con esto, muchachos, con esto que les voy a decir. Miren, el corazón tiene su propio cerebro. Como quien dice, el corazón se manda solo, de alguna manera. Y ese cerebrito es esta batería que hay aquí, que tiene esa forma capriciosa como de media luna, que queda al pie de la desembocadura de la vena cava superior. Y esa batería que queda al pie de la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho, o sea, en la pared anterior del atrio derecho que vemos aquí, al pie de la desembocadura, por delante de la desembocadura de la vena cava superior, en el atrio derecho, se llama nodo sinusal. Nodo sinusal. Nodo o nódulo, lo llaman algunos, nodo sinusal. Ese nodo sinusal dispara, más o menos cada segundo, pa, 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 dispara corrientazos eléctricos cada segundo, pa, pa. Ustedes saben que los músculos funcionan con corriente eléctrica, son máquinas electromecánicas. Es como tener un torno, tengo que conectarlo a la energía eléctrica para que funcione. Por más mecánico que sea, necesita corriente eléctrica. Entonces lo mismo, los músculos son así. Y mucho más por excelencia el corazón. Entonces el corazón como músculo necesita corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es esta batería que se llama el nodo sinusal. Cuando esta batería dispara
la corriente eléctrica sale por un poco de fibritas que no están dibujadas aquí. Fibras que es, o sea, axones, porque al fin y al cabo este es un sistema nervioso. Si es corriente eléctrica es un sistema nervioso. Entonces, axones que se van a distribuir por las paredes del atrio derecho y por las paredes del atrio izquierdo. Pero esos axones, cuando van llevando la corriente eléctrica por el atrio derecho y el atrio izquierdo, van haciendo que se contraigan los atrios por actividad eléctrica, igual que un músculo común y silvestre, que se contraigan los atrios. Pero esos axones terminan todos entregando la información a una segunda batería, que se llama el nodo atrioventricular. Y el nodo atrioventricular, este se llama nodo sinusal, y este atrioventricular. Y el nodo atrioventricular queda en la pared divisoria entre el atrio derecho y el atrio izquierdo. Una pared divisoria se llama tabique. Entonces, tabique interatrial o interauricular. En la parte derecha de ese tabique, en este tabique, pero por el lado derecho. Un poquitico antes de que ese tabique termine aquí en el surco entre los atrios y los ventrículos. Está más o menos ahí donde está dibujadito. En esta pared, pero en el lado derecho de esta pared como está dibujadito y aquí en la parte de abajo. Ese nodo se llama nodo sinusal. Ese nodo recibe la corriente eléctrica que llegó del nodo atrioventricular. Y ahí la frena un poquitico, unos cuantos milisegundos. Eso se los van a explicar en fisiología. Esta parte es hermosísima. Profe, Entonces, no es al revés. No ¿qué? es al revés. El auriculoventricular es el que recibe del sinusal o el sinoatrial. Sí, sí. ¿Y cómo lo dije yo? Lo dijo al revés. Es que lo está diciendo al revés. Este es el nodo sinusal o nodo, es el nodo sinusal y este es el nodo atrioventricular. ¿No lo dije así? No. Lo había dicho al revés, pero listo, profe, ya se entendió. Bueno, no, qué pena entonces, no, qué pena, son lapsos que comete uno, sí. Entonces, este es el nodo sinusal y este es el nodo atrioventricular. Qué pena si lo dije al revés, sí, ok. Entonces, cuando el nodo sinusal dispara, sale la corriente eléctrica por un montón de fibras que inundan las paredes de ambos atrios. Y en la medida en que va corriendo la corriente eléctrica, los músculos, los atrios se contraen. Listo, bueno. No del todo porque el sistema de contracción atrial tiene más complejidades, pero digámoslo así en términos generales. Y finalmente las fibras convergen aquí en el nodo atrioventricular. Y ese nodo atrioventricular, que es este es el nodo sinusal, este es el nodo atrioventricular, cuando recibe esa corriente eléctrica la frena un poquitico, da un espacio de unos milisegundos, mientras este nodo de aquí arriba se apaga del todo antes de que vuelva a disparar. Dispara, se apaga, dispara, se apaga, dispara, se apaga, o sea, pum, pum, pum. Entonces, esperando a que se apague del todo, este nodo dispara, el nodo atrioventricular, y al disparar manda la corriente eléctrica por un cable muy grueso, lleno de axones, y ese cable muy grueso lleno de axones se llama el haz de His, haz de H-I-S, haz de His, H-I-S, el haz de His. Y el haz de His desciende por el tabique que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, o sea, el tabique interventricular, en un recorrido muy corto, como de medio centímetro más o menos, un recorrido muy corto. Y rápidamente el haz de His, que es un manojo de fibras de axones, se divide en dos ramas. Unas ramas que van por la parte derecha del tabique interventricular y otras ramas que van por la parte izquierda del tabique interventricular. Y se llaman la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Rama derecha y rama izquierda. Cada rama llega a la punta del respectivo ventrículo, del derecho y del izquierdo, entendiendo que la punta del ventrículo izquierdo es realmente la punta del corazón. Y a partir de ahí, las ramas comienzan a ascender por las paredes del ventrículo, pero formando como si fuera un río que se fuera abriendo en un delta, en la selva, mirado desde un helicóptero, formando como varios riachuelos, una red, ¿cierto? Y ese conjunto, esa red, el conjunto de fibras que componen esa red se llaman las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje inervan el músculo hasta aquí arriba, hasta la base. Igual en el otro lado. Entonces, recapitulando, cada latido cardíaco comienza porque se activa el haz de His, perdón, el nodo sinusal, disculpen, el nodo sinusal. Cuando se activa el nodo sinusal, hace un disparo eléctrico. Es una central eléctrica que está ubicado, repito, por delante de la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho. Entonces dispara y sale la información eléctrica por un poco de fibras que inundan ambos atrios. Y las fibras convergen en otro nodo, en otra central eléctrica, que se llama el nodo atrioventricular o auriculoventricular, que queda en el tabique interatrial, pero en la parte derecha del tabique y hacia abajo. Entonces, el nodo interatrial
frena un poquitico la información eléctrica que llegó, dando tiempo como que a que este se apague del todo otra vez, para disparar el nodo atrioventricular. Entonces el nodo atrioventricular dispara, y al disparar sale la corriente eléctrica por un montón de fibras que van empaquetaditas en esto que se llama el haz de His. El haz de His desciende por el tabique interventricular un poquitico arriba, como un medio centímetro más o menos, y ahí se separa en dos haces de fibras, unas por la parte derecha del tabique y otras por la parte izquierda. Cada manojo de fibras llega hasta la punta, y de la punta comienzan a ascender, y cuando comienzan a ascender se llaman fibras de Purkinje, de tal manera que en la medida en que van ascendiendo se van contrayendo las paredes de los ventrículos, y entonces los ventrículos se contraen de abajo hacia arriba, se van contrayendo las paredes de los ventrículos. Me explico. Estas dos manos serían los dos ventrículos. Los ventrículos no se contraen así como si estuviera aplaudiendo, sino que se contraen de abajo hacia arriba, se contraen de abajo hacia arriba, se contraen de abajo hacia arriba. Los dos ventrículos se contraen de abajo hacia arriba. De tal manera que como comienzan a contraerse primero la parte de abajo y luego la que sigue, la que sigue, van elevando la sangre inicialmente. Se contraen de abajo hacia arriba. ¿Y por qué de abajo hacia arriba? Porque por aquí va la corriente eléctrica. Primero electriza esto, luego lo que está más arriba, luego lo que está más arriba, etcétera, ¿vale? Pero resulta que en la rama derecha de las de His, en esta rama, antes de que la información llegue a la punta, hay una vía alterna. Y esa vía alterna es esta. Un manojo de fibras se meten de una vez al interior del ventrículo derecho, y eso lo vamos a ver ahorita. Igual, las ramas llegan hasta la punta, pero antes de llegar a la punta, primero un manojo de fibras se mete primero al interior del ventrículo derecho, y eso lo vamos a ver ahorita. Miren cómo la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del derecho, porque este músculo que hay aquí tiene que enviar la sangre mucho más lejos que este que hay acá, como lo habíamos visto. ¿Listo, muchachos? Entonces sigamos acá a ver qué encontramos, y encontramos lo siguiente. Encontramos el corazón, y estamos viendo que así como el corazón tiene arterias, obviamente también tiene venas. Entonces aquí teníamos nosotros que la arteria interventricular anterior, que va por el surco interventricular anterior, está acompañado de una vena, que aquí la tenemos, que es esta blanquecina que hay aquí, que se llama la vena cardíaca mayor o vena coronaria mayor. Vemos que esta arteria, que se llamaba la arteria marginal, que procede de la coronaria derecha, recuerden que la interventricular anterior procede de la coronaria izquierda. Esta arteria, que es la coronaria derecha, y aquí esta arteria que llama la arteria marginal, está acompañada de una vena que va en sentido contrario, que llama la vena cardíaca menor o coronaria menor, ¿vale? Entonces, aquí arteria interventricular anterior o descendente anterior, acompañada de la vena cardíaca mayor o coronaria mayor. Aquí arteria marginal, rama de la coronaria derecha, acompañada de la cardíaca menor o coronaria menor. Y básicamente resulta que esa vena cardíaca mayor o coronaria mayor, la que va por el tabique interventricular, asciende hasta llegar al surco atrioventricular y ahí sigue coronándolo hacia atrás. Y cuando lo sigue coronando hacia atrás, aquí tenemos esa vena cardíaca mayor o coronaria mayor, llega un momento donde se dilata. Y cuando se dilata, recibe el nombre de seno coronario. Y el seno coronario desemboca aquí, en el atrio derecho. O sea, el atrio derecho, aparte de recibir la vena cava superior, que es esta, y la vena cava inferior, que es esta, recibe un tercer conducto, que es el seno coronario. O sea, la sangre del corazón es la única que retorna al corazón, no por vía, ni vena cava superior, ni vena cava inferior. De resto, entre la vena cava superior y la vena cava inferior recogen la sangre de todo el cuerpo, excepto la del mismo corazón. El corazón desemboca en un orificio, en el atrio derecho, inmediatamente por debajo del orificio de desembocadura de la vena cava inferior, por debajo y hacia la región medial. Ahorita lo veremos. Ahí desemboca el seno coronario. Y el seno coronario es continuación de la vena cardíaca mayor, pero recoge también a la vena cardíaca menor. Recordemos que la vena cardíaca menor es esta, que estaría acompañando a la arteria marginal, que la arteria marginal es rama de la coronaria derecha. Entonces la vena cardíaca menor es esta. Cuando llega al surco atrioventricular, sigue por aquí hacia atrás. Sigue por aquí hacia atrás, como si estuviera acompañando el recorrido de la arteria coronaria derecha que sigue por ahí, da la vuelta para atrás. Y cuando dobla y sigue por ese surco hacia atrás, entonces es esta vena que hay aquí. Esta sería la vena
cardíaca menor o coronaria menor, que desemboca en el seno coronario, en el momento en que el seno coronario va a entregar la sangre al atrio derecho del corazón. Entonces, hasta el momento, el seno coronario es continuación de la vena cardíaca mayor, que repito, es esta, que llega al surco y voltea hacia atrás por la izquierda, pero también el seno coronario está recibiendo a la vena cardíaca menor. Pero también el seno coronario recibe una vena que se llama la vena cardíaca media. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el corazón por debajo, la parte de abajo. Esa parte de abajo del corazón se llama cara diafragmática. Digamos que el corazón tiene una cara, que es la cara que mira hacia el diafragma, que es aplanada, que se llama la cara diafragmática. Y por aquí, por esta cara diafragmática, que es inferior, que es toda esta, también hay un surco. Se llama el surco interventricular posterior. Y en ese surco interventricular posterior se demarca la división entre el ventrículo izquierdo, que sería este, volteamos el corazón y lo estamos viendo por debajo, y el ventrículo derecho, que sería este. Entonces, este es el surco interventricular posterior. Ese surco interventricular posterior está siendo recorrido por una arteria que se llama la interventricular posterior. Y esta arteria interventricular posterior, que viene por aquí, viene por este surco atrioventricular y dobla por la cara diafragmática, convirtiéndose en arteria interventricular posterior, es la continuación de esta arteria, que sería realmente la arteria coronaria derecha, que cuando dobla aquí es el surco interventricular, es la arteria interventricular posterior. Es continuación de la arteria coronaria derecha, que está coronando el surco atrioventricular. Esa arteria coronaria derecha, que es esta misma que tenemos acá, la arteria coronaria derecha, da la vuelta hacia la cara diafragmática, hacia atrás. Esta cara que se recuesta sobre el diafragma es la cara diafragmática. Esto sería la cara anterior y lo otro sería la cara posterior. Entonces el corazón tiene tres caras: la que mira al diafragma, que es la cara diafragmática; la que mira hacia adelante, que es la esternocostal o cara anterior, que mira el esternón y las costillas; y la que mira hacia atrás, que es la posterior. Entonces, la cara diafragmática va a recibir a esta arteria, que es la interventricular posterior, que voltea. Y llega un momento donde en la cara diafragmática, entonces se acomoda para seguir por el surco interventricular posterior. Y se llama la arteria interventricular posterior o descendente posterior. Entonces, la interventricular posterior o descendente posterior es continuación de la coronaria derecha. En cambio, la interventricular anterior o descendente anterior es continuación de la coronaria izquierda. Ok. Pero resulta, muchachos, perdón, me paso para acá, pero resulta que la interventricular posterior es acompañada por otra vena, y esa vena se llama la vena cardíaca media o coronaria media, y esa vena coronaria media también desemboca en el seno coronario. Entonces, en el seno coronario es continuación de la vena coronaria mayor, que es la que ascendió por el surco interventricular anterior. Vena coronaria o cardíaca mayor. Se dilata a nivel de la cara diafragmática, conformando a esto que se llama el seno coronario. El seno coronario recibe en su recorrido a la vena cardíaca media, que es la que acompaña a la arteria interventricular posterior, por el surco interventricular posterior. Y el seno coronario recibe a la vena cardíaca menor, que es la que acompaña a la arteria marginal derecha. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las 4 venas pulmonares desembocando en el atrio izquierdo. Aquí tenemos las 2 arterias pulmonares derecha e izquierda que proceden de la arteria troncopulmonar, y aquí tenemos el callado aórtico. Sigamos aquí a ver qué más tenemos, muchachos. Lo mismo, repetición de la repetidera. Sí, mi niña. Una pregunta. ¿La vena coronaria media acompaña a quién? Perdón, menor. La menor. Acuérdate que la vena coronaria menor, miremoslo aquí, está acompañando, es esta, está acompañando a la arteria marginal derecha que procede de la coronaria derecha, ¿vale? Y aquí, en este margencito, esta vena que la acompaña se llama la vena coronaria menor, ¿vale, mi niña? Gracias, profe. Ok, bueno, entonces, listo. Sí. ¿Me podría repetir, porfa, de dónde surge la vena cardíaca media? Entonces, la vena cardíaca media, estamos aquí en la cara diafragmática del corazón, es decir, esta cara de aquí abajo, la que se recuesta sobre el diafragma, y en esa cara que se recuesta sobre el diafragma, de la que aquí vemos este borde de adelante, en esa cara, si la levantamos, esta cara diafragmática, encontramos un surco que se llama el surco interventricular posterior. Por ese surco interventricular posterior corre esta arteria que se llama la interventricular posterior, y esta arteria interventricular posterior es continuación por aquí,
por este surco atrioventricular, es continuación hasta que llega al surco interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior o descendente posterior es continuación de la coronaria derecha. La coronaria derecha da la vuelta y en la cara diafragmática se convierte en interventricular posterior. Pero esa arteria interventricular posterior está siendo acompañada... Espera un segundito, muchachos, ¿sí? No. Vuelve a hacerlo. Perdón, muchachos, es que como ahora llega la señora del aseo, entonces me estaban preguntando si podían entrar aquí a la pieza, a este cuarto de una vez. Yo le estoy diciendo que todavía no, porque no he acabado la clase. Bueno, entonces, listo. Aló, ¿sí me están escuchando de nuevo? Sí. Sí, profe, ya le escucho. Bueno, ok, bueno, entonces la gente no sabe que entran aquí, los ven en las cámaras, la gente está en traje de casa y todo lo demás, esto y lo otro, entonces por eso me toca frenarlos un poquitico en seco. Bueno, muchachos, entonces, ay, pero me perdí aquí, ¿en qué íbamos? Ah, no, era esto. Ahí está otra vez la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esa arteria interventricular, esa arteria interventricular posterior está siendo acompañada por esta vena que se llama la arteria coronaria media o cardíaca media. Y esa vena coronaria media o cardíaca media que recorre el surco interventricular posterior desemboca aquí en el seno coronario. ¿Te quedó claro lo que me preguntaste o no? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Otra visión del corazón, donde sencillamente desde otra perspectiva tenemos de nuevo aquí el atrio derecho. Esta sería la orejuela del atrio derecho. Todo esto es el atrio derecho. Esto es la orejuela. Y entonces en el atrio derecho, la desembocadura de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Aquí el atrio izquierdo con la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Y lo mismo, el callado aórtico y las 2 arterias pulmonares derecha e izquierda que proceden del tronco pulmonar. Y aquí tenemos entonces el surco interventricular posterior. O sea, esta es la cara que mira hacia el diafragma, la cara diafragmática. Vamos a abrir entonces una cavidad. Y en este caso estamos abriendo el atrio derecho. ¿Cómo sé que es el atrio derecho? Tenemos el corazón in situ, o sea, como lo veríamos de frente. Aquí tenemos la desembocadura de la vena cava superior y aquí la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces, cubiertas por el pericardio fibroso, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tabique entre el atrio derecho y el atrio izquierdo, que se llamaría el tabique interatrial. El tabique interatrio derecho y entre el atrio izquierdo, o tabique interauricular. Y aquí tenemos la pared anterior que rompimos por acá de ese atrio derecho, lo estamos viendo de frente, in situ. Entonces, lo primero que vemos es una fosita, y esa fosa en toda la pared, como una huellita, como una depresión, en toda la pared del tabique interatrial, por el lado derecho. Esa fosa se llama la fosa oval. ¿Y qué es esa fosa? Es un orificio que debe existir normalmente en la época embrionaria, que se llama el foramen oval. Ese foramen oval comunica la sangre del atrio derecho, que es este, con la del otro lado de esta pared, que sería el atrio izquierdo. Eso ocurre normalmente en embriología, se los va a explicar Caliche, y esa sangre normalmente se puede mezclar, y eso ocurre normalmente en el proceso de formación, pero en la época embrionaria. Al nacimiento, este foramen oval ya debe estar sellado para que la sangre del atrio derecho, que es rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, no se mezcle con la del atrio izquierdo, que es rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Entonces, al nacer, esto debe estar sellado, pero queda una pared relativamente débil porque esto era un huequito. Entonces, no sella completamente con el grosor de esta pared y deja formada una fosa que se llama la fosa oval. Si por alguna razón esa fosa no se selló y quedó el orificio, entonces eso se llama foramen oval persistente. Y eso sería un problema gravísimo en el bebecito que acaba de nacer. Se llamaría foramen oval persistente. Pero si selló normalmente, se llama simplemente fosa oval. Entonces la podemos ver ahí cuando hagamos la práctica en el anfiteatro, que yo aspiro a que la hagamos. Aquí tenemos el orificio de desembocadura del seno coronario, trayendo la sangre del propio corazón, con una pequeña valvulita, entre otras cosas que no hace las veces de válvula, una membranita mal llamada válvula. Y aquí la desembocadura de la vena cava inferior con una desembocadura a modo de válvula. Entonces, se van a llamar, bueno, les dejo.
Eustaquio y Tevesio. Les dejo una tareita. ¿Cuál sería la válvula de Eustaquio y cuál sería la válvula de Tevesio? Mal llamadas válvulas porque realmente no actúan como válvulas, son unas membranitas ahí que no se sabe muy bien cuál es la razón de esas membranitas. Ok, bueno muchachos. Y aquí tenemos la válvula, parte de la válvula que comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho. Pero observamos, y esta sería la orejuela del atrio, pero observamos que la pared anterior del atrio está compuesta por una masa muscular convertida como en muchas haces musculares. Entonces, se llaman los músculos pectíneos. Y esos músculos pectíneos son como los dientes de una peineta, donde este sería el lomo de la peineta. Y este lomo de la peineta se llama cresta terminal. Si yo doblo y pongo esta pared en su sitio, entonces esta crestica terminal caería aquí vertical, por delante. Porque miren que está aquí y esta parte yo la separé de esta parte de acá. Entonces, esta cresta terminal cae vertical en la cara anterior del atrio y de ella salen una cantidad de músculos que se llaman los músculos pectíneos. Los músculos sirven obviamente para contracción. Entonces, ahí en la parte de fisiología van a entender eso. Y el interior de la orejuela del atrio está llena de músculos pectíneos. El resto de la pared tiende a ser más bien un poco lisa, pero básicamente, aunque tiene músculo, pero tiende a ser un poco lisa. No es que sea músculo liso, no, sino que tiende a ser lisa. Pero básicamente aquí se forman estas, digamos, trabeculitas que se llaman los músculos pectíneos, ¿vale? Y aquí tenemos la válvula atrioventricular. Ok. Aquí tenemos una prominencia que se llama el tubérculo intervenoso entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa prominencia no se sabe cuál es la razón. Parece que es para redirigir la sangre bien hacia el atrio y la que sube bien hacia el atrio, pero no está muy claro. Pero es una prominencia, una parte que se levanta de la pared, ahí se ve plana porque es una figura en 2D, pero esa parte que se levanta de la pared se llama el tubérculo intervenoso. Vale, bueno. Listo muchachos, sigamos aquí y entonces pasemos del atrio al ventrículo. Estamos viendo aquí la válvula entre el atrio y el ventrículo. Pasemos del atrio al ventrículo. Y al llegar al ventrículo derecho, estamos en el ventrículo derecho, encontramos que las paredes del ventrículo derecho, los músculos de las paredes no son masas completas, sino que forman una cantidad como de entrelazamientos, esos músculos, y se llaman las trabéculas carnosas. Son mucho más abundantes hacia la punta y menos abundantes hacia arriba. De tal manera que aquí hacia arriba, donde comienza el tronco pulmonar, aquí hacia arriba, las paredes son lisas. No es que sea músculo liso, no, pero sí las paredes se tornan lisas. Pero entre más abajo, más se forman trabéculas carnosas. Ok. Esas trabéculas carnosas tienen una finalidad. Primero que todo, es mejor una cantidad que el músculo se divida en una cantidad de trabéculas a que todo esto fuera una sola masa compacta con la misma cantidad de músculo. Porque en la medida en que sean una cantidad de trabéculas, cuando se contraen todas, forman vectores de fuerza resultantes que hacen que la contracción sea más eficiente, a que todo fuera una masa compacta. Eso por un lado. Pero por otro lado, al formarse ese entrelazamiento de músculos, se forman cavernas entre ellos. ¿Y qué pasa con esas cavernas? Como el corazón hace sístole, diástole, o sea, se contrae, se relaja, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. Entre la sístole y la diástole hay un momento donde la sangre se podría quedar quieta. Y ese momento sería suficiente para formar microémbolos, que podrían salir después disparados con la circulación y taponar por allá vasos más pequeños. Y eso sería muy peligroso. Para evitar eso, entonces, en la medida en que el corazón entra en sístole y diástole, la sangre se mete por todos esos recovecos, por todos estos huequitos que forman las trabéculas carnosas, por todas estas cavernitas, y entonces ahí la sangre, ya llegó res, y entonces ahí la sangre, calladito. Y entonces, sí, ok. Sí, ya llegó la señora de la cédula que me dijeron ahorita que iban a empezar por aquí. Yo les dije que por aquí no empezaran. Bueno, entonces la sangre se mete por esos recovecos y entonces no tiene tiempo de quedarse quieta y sigue circulando. Ok. Prolongación como prolongación de la pared. Como prolongación de la pared, esos músculos de la pared generan tres prolongaciones que se llaman los músculos papilares. De tal manera que aquí hay una prolongación que se llama el músculo papilar septal.
porque está aquí en la pared, o sea, en el septo, en la pared entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, músculo papilar septal. Aquí hay otro que se llama músculo papilar anterior y aquí atrás otro que se llama músculo papilar posterior. Uno lo llama músculo papilar, pero realmente es un complejito de músculos, como aquí que se ven dos, como aquí que se ven dos, pueden verse dos o tres, como aquí que se ve uno. Pero igual se llaman en términos generales músculo papilar septal, porque está aquí en la pared entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, o sea, en el septo, músculo papilar anterior y músculo papilar posterior. Y esos músculos están atados a unas cuerdas, y esas cuerdas se pegan a las valvas de las válvulas, a estas telitas que son tres telitas que son las valvas de las válvulas. Como si las telitas fueran un paracaídas. Las cuerdas fueran las cuerdas del paracaídas y los músculos papilares fueran los paracaidistas. Y esas cuerdas se llaman las cuerdas tendinosas. ¿Qué hacen las cuerdas tendinosas? Se los explico luego. Pero básicamente entonces los músculos se contraen y jalonan las cuerdas tendinosas. Y las jalonan porque el músculo al contraerse obviamente se encoge. Y al encogerse jala las cuerdas tendinosas. Y por lo tanto jala las telitas, o sea, las valvas de las válvulas. Esta sería la válvula tricúspide. ¿Vale? Ok. Aquí estaría la válvula pulmonar, al pie del tronco pulmonar, que tiene tres valvas como las vemos ahí, pero que simplemente son como tres bolsitas que se llenan de sangre y entonces se aprietan entre sí. Ok, después miraremos eso. Aquí tenemos entonces una imagen cadavérica de Roden Yokoshi, una fotografía muy bonita, donde tenemos las valvas de las válvulas, tenemos los tres músculos papilares, uno, este de acá, y este de acá, perdón, uno, este de acá y este de acá. Entonces, y aquí tengo que comentarles una cosita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, perdón, me devuelvo para acá, que la rama derecha del haz de His, antes de llegar a la punta, hace un atajo para meterse al interior del ventrículo derecho? Ese atajo por donde van fibras es músculo, ese atajo muscular, por donde se meten fibras eléctricas. Y ese atajo muscular se conecta con el músculo papilar anterior. O sea, le pasa la corriente eléctrica de entrada al músculo papilar anterior. En fisiología verán por qué. Entonces, de tal manera que ese atajo por donde entran fibras que vienen de la rama derecha del haz de His y entra de una vez al ventrículo derecho, le entrega la información al músculo papilar anterior para que se contraiga. Ese atajo carnoso se llama banda moderadora o trabécula septomarginal. Trabécula septomarginal o banda moderadora o trabécula septomarginal, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos la banda moderadora en 4 o trabécula septomarginal, dándole la información al músculo papilar anterior, que lo tenemos aquí como 5. Este sería el músculo papilar posterior y aquí arriba el músculo papilar septal de la pared, que debía llamarse más bien superior. Vamos para el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo observamos que la pared es más gruesa y tiene también las trabéculas carnosas, también más abundantes hacia la punta y menos abundantes hacia arriba, donde las paredes tienden a ser lisas. Y como prolongación de los músculos de la pared, dos músculos papilares, músculo papilar anterior y músculo papilar posterior, independientemente de que se vean dos o tres, pero igual se llama en singular, músculo papilar posterior y músculo papilar anterior. Y esos músculos papilares también tienen cuerdas tendinosas que los pegan a las valvas. Como es una válvula bicúspide, la válvula mitral, o sea, tiene dos valvas, entonces por eso son dos músculos papilares. Pero he de decir una cosa, las cuerdas tendinosas de este músculo papilar se pegan a la valva que tiene encima y un poquito a la valva que tiene al otro lado. Las cuerdas tendinosas de este músculo papilar se pegan a la valva que tiene encima y un poquito a la valva que tiene al otro lado. Igual pasa con los tres músculos papilares del ventrículo derecho. Cada músculo se pega a la valva que tiene arriba y un poquitico a la de al lado. El otro a la valva que tiene arriba y un poquitico a la de al lado. Y el otro a la valva que tiene arriba y un poquitico a la de al lado. O sea, las cuerdas tendinosas se comparten. Entonces, esto sería básicamente lo que encontramos en el interior del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos el seno coronario, muy bonito. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, mi niña, dale. ¿Cómo se llama el músculo de la vía alterna del haz de His derecho? ¿De la vía alterna de qué, mi niña? De las fibras del haz de His derecho, bueno. de esa vía alterna. Claro, mi niña, sí. Rama derecha del haz de His. Llega hasta la punta, pero antes de llegar forma un atajo y manda unas fibras directamente al interior del ventrículo derecho, a través en el interior de una masa carnosa, que se llama la banda moderadora. Y eso comunica de una vez con el músculo papilar anterior del lado derecho. O sea, aquí lo tenemos.
con el músculo papilar anterior, que es este complejo de dos, pero eso no solo, el músculo papilar anterior del lado derecho. Este sería el posterior, este el septal. Entonces, esto sería la banda moderadora. Y por ahí llega ese atajo, ese manojo de fibras directamente al músculo papilar anterior, específicamente. ¿Te quedó claro, mi niña? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, bueno, habíamos hablado del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí tenemos los dos ventrículos. Este es el tabique interventricular, que está limitado por fuera por el surco interventricular anterior por delante y el surco interventricular posterior por la cara diafragmática, el tabique interventricular. Obviamente sé que este es el ventrículo derecho, porque la pared es mucho más gruesa, o sea, tiene mucho más músculo, por lo que dijimos ahora, porque tiene que enviar la sangre más lejos que la pared del ventrículo derecho. O sea que obviamente sé que está la pared del ventrículo izquierdo. Si cometo errores me dicen, la pared del ventrículo izquierdo, y esta es la pared del ventrículo derecho. O sea que aquí tendríamos en el ventrículo izquierdo el músculo papilar anterior y posterior, las cuerdas tendinosas y la valva anterior y la valva posterior. Ok, muchachos. Entonces, aquí tenemos otra imagen de Robben-Yokochi, donde se ve el tabique interventricular, que estaría limitado por fuera por el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, la masa de las trabéculas carnosas, la pared más gruesa en el lado izquierdo y más delgada en el lado derecho. Lo mismo, muchachos, que hemos dicho. Y aquí quitamos los atrios y estamos viendo entonces como desde arriba, que sería desde arriba entre comillas, porque realmente sería como desde atrás y arriba. Dicho sea de paso, el corazón está dirigido de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, inclinadito. La parte posterior, que es también basal, es a la derecha, la punta hacia la izquierda. La punta está dirigida a la izquierda y hacia adelante. La base está dirigida arriba, atrás, a la derecha y hacia atrás. Como la punta del corazón está dirigida hacia adelante y la punta está en el lado izquierdo, es la única parte que roza la pared izquierda del tórax. Y por eso cuando uno se pone la mano en el pecho, uno cree que el corazón está en el lado izquierdo, porque como es la única parte, esa punta que está en el lado izquierdo, que roza la pared del tórax, entonces ahí se transmite la vibración de las palpitaciones a la pared. Y por eso tradicionalmente la gente creía que era que el corazón quedaba a la izquierda. Obviamente el corazón queda en la mitad, en el mediastino. Lo que pasa es que está inclinado hacia la izquierda y la punta que está a la izquierda toca la pared del tórax. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las válvulas vistas desde los atrios, más bien. Las válvulas atrioventriculares, izquierda y derecha. O sea, la válvula mitral, que es la bicúspide, y la válvula tricúspide en el lado derecho. Válvula mitral, que es bicúspide, una valva y otra válvula. Y válvula tricúspide en el lado izquierdo, en el lado derecho. Entonces, aquí, este es el lado izquierdo, estamos mirando desde el atrio izquierdo hacia abajo, y aquí este es el lado derecho, estamos mirando desde el lado derecho, desde el atrio derecho hacia abajo. Y estas son las dos válvulas de los arteriales, aórtica y pulmonar, las dos válvulas arteriales, aórtica y pulmonar. Obviamente, miren esto, muchachos, miren esto. ¿Están viendo mis dos manos? Miren esto. ¿Están viendo mis dos manos? Sí, profe. La mano de arriba representa los dos atrios y la mano de abajo los dos ventrículos. Cuando los atrios se contraen, eyectan sangre hacia los ventrículos, que entonces se dilatan porque se llenan de sangre. Y cuando los ventrículos se contraen, mientras tanto los atrios se están dilatando, recibiendo nueva sangre. Entonces los atrios se contraen y vacían la sangre a los ventrículos y se llenan de sangre. Entonces los ventrículos se dilatan. Y los ventrículos se contraen y mientras se contraen, los atrios se vuelven a dilatar llenándose de sangre. O sea que el funcionamiento permanente es este, representando la mano de arriba los dos atrios y la mano de abajo los dos ventrículos. Si falla ese sistema eléctrico del corazón, que se llama sistema cardionector, el sistema eléctrico del corazón, y ocurren arritmias y hay disparos irregulares, podría ocurrir esto al mismo tiempo y podría ser la muerte súbita. O esto al mismo tiempo, sobre todo esto al mismo tiempo y podría ser la muerte súbita. Entonces siempre tiene que ser, mientras eso está dilatado, esto contraído y viceversa. Entonces, eso quiere decir que mientras las válvulas atrioventriculares se abren para inyectar la sangre a los ventrículos, las válvulas arteriales están cerradas para que la sangre no se salga. Y cuando los ventrículos se contraen, están sacando la sangre, por lo tanto se abren las válvulas arteriales, aórtica y pulmonar, pero se cierran las atrioventriculares mientras se llenan los atrios de sangre.
O sea, que es lo que vamos a ver aquí. Miren las dos válvulas arteriales abiertas, aórtica y pulmonar, mientras las dos válvulas atrioventriculares están cerradas. Y miren lo que pasa aquí. Se abren unas, se cierran las otras. Se abren unas, se cierran las otras. Se abren unas, se cierran las otras. Entonces observamos que las válvulas arteriales, las dos, tienen 3 valvas. 1, 2, 3 valvas, 1, 2, 3 valvas. Cada valva se llama valva semilunar. Valva semilunar. Cada una de las valvitas. Ok. Y estas son las 3 valvas de una válvula. Yo les pregunto, ¿eso será la válvula de la arteria pulmonar o de la arteria de la arteria troncopulmonar o de la arteria aorta? Obviamente abrimos longitudinalmente la arteria para ver lo que hay en el fondo. Está abiertica, está disecada. Y están aquí las 3 valvas de una de estas 2 arterias. La pregunta es la arteria troncopulmonar o la arteria aorta? ¿Y por qué? ¿Quién me lo dice, muchachos? Profe, la aorta. Parece la ¿Por aorta. qué? Hay una cantidad de músculo que se ve alrededor que hablaría del ventrículo izquierdo. Pero además porque tiene los orificios de salida de las 2 arterias coronarias que nacen de la aorta ascendente. Entonces, estos serían los orificios de salida de las 2 arterias coronarias, ¿vale? Estas serían las valvas semilunares de la válvula aórtica, que son 3, igual en la válvula, en el tronco pulmonar son 3 valvas semilunares, que tienen aquí unos nodos. Y esos nodos, que se llaman también nodos semilunares, son como unos pesitos. Después les explico para qué. Y además porque tiene 2 complejos de músculos papilares. Vale, y la pared es gruesa. Sí, ok. Entonces, esta parte final, en 5 minuticos, ¿disponemos de 5 minuticos más, muchachos, o no? Digámoslo así de carrera. Aquí está la aorta ascendente y aquí nacen las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria izquierda formando la interventricular anterior. Y esta que sigue hacia atrás, que se llama la circunfleja. Y aquí otra que se llamaría la marginal izquierda. Coronaria izquierda, formando la interventricular anterior por el surco interventricular, que se acompaña con la vena coronaria mayor. Y el resto de la coronaria izquierda sigue por el surco atrioventricular, formando una arteria que se llama la arteria circunfleja. Y en su recorrido va a dar una arteria que no la vemos aquí muy bien para el margen izquierdo, que se llama la marginal izquierda. Aquí tenemos la coronaria derecha. En su recorrido para atrás se va a convertir en interventricular posterior o descendente posterior, pero da aquí la marginal derecha, o arteria del margen derecho o del borde derecho, las 2 coronarias. Que estos serían los orificios de salida de las 2 coronarias. Entonces, aquí tenemos la arteria coronaria derecha, que sería esta arteria de acá, dando la vuelta por detrás y convirtiéndose en interventricular posterior o descendente posterior, por el surco interventricular posterior, acompañada de la vena coronaria media o cardíaca media. Ok. Mientras tanto, aquí llegó esta arteria, que es esta misma que se llama la circunfleja. Entonces, la coronaria izquierda se divide en circunfleja e interventricular anterior. Listo, muchachos, esto es un poquitico pues como de repetición de la repetidera. Ya lo demás como para repasar detallitos y terminamos con esta silueta cardíaca. En esta silueta cardíaca en el lado derecho pues tenemos básicamente aquí la desembocadura de la vena cava inferior, el borde del atrio derecho, la desembocadura de la vena cava superior, aquí la punta del corazón que es punta del ventrículo izquierdo, aquí parte de la orejuela izquierda que sobresale y aquí parte del callado aórtico que sobresale. Muchachos, terminamos ahí. Qué pena con la interrupción cuando iban a hacer el asadito aquí adentro. Terminamos ahí. ¿Cómo les pareció el tema? Ya se han retirado muchos porque tienen clase ahorita, me imagino. Sí. Una pregunta. ¿A Sí. qué estructura se refieren cuando mencionan el septo conal o septo infundibular? ¿Cuando mencionan qué, perdón? Septo conal. No, el infundíbulo es... el infundíbulo es esta parte que está marcada ahí con el 6. Esta parte, la estás viendo ahí el cursor señalándolo. Esta parte alta del ventrículo derecho, donde nace 5, que sería la arteria troncopulmonar. Si se refieren a septo conal, entonces supongo, porque es un término que yo particularmente no he leído, pero supongo que se refiere a esta parte del infundíbulo, pero que está aquí, al pie del tabique, o sea, al pie de la región septal. Pero ahí estoy especulando.
Pero entonces lo revisaré bien el concepto, ¿vale? Sí, profe, es porque estaba leyendo tetralogía de Falot y mencionaban que había una desviación antero-superior, si no estoy mal, del septo conal. Entonces, pero no había entendido a qué se Sí, referían entonces debe ser la con parte esta del estructura. septo. El septo es el tabique interventricular o el tabique interatrial. Eso es el septo. El septo es un tabique, una pared divisoria. Entonces, que está aquí al pie del cono. Y el cono es esta región donde está el infundíbulo, que forma como una especie de cono. Por eso, cuando se va a tomar la presión en la arteria pulmonar, se habla de la presión en cuña, o sea, refiriéndose al cono, como si fuera el complejo entre el infundíbulo y la arteria troncopulmonar. Entonces, toda esta región sería como la región del cono. Entonces, me imagino que el septo conal, la desviación sería aquí a nivel del septo, en esta región del cono. Pero igual lo vamos a revisar, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Chicas, chicos, ¿todo está bien entonces hasta ahí o qué? Sí, señor, claro. Sí, profe. Muy Les voy a clarito. proponer una cosa. Les voy a proponer una cosa, muchachos, que se las he propuesto en otros semestres. A veces lo hemos hecho, a veces no. Depende de ustedes. Les voy a proponer una cosa. Si quieren, organicen un espacio extracurricular. Organícenlo ustedes con el representante del grupo, entre ustedes, como quieran. Y me dicen, un espacio extracurricular. Puede ser un sábado por la mañana, puede ser un día por la tarde, yo no tengo problema. Y yo les doy una clasecita adicional que ustedes no la tienen en el programa. Y les garantizo que con las bases de anatomía que vimos, les explico qué son los soplos cardíacos y les ahorro muchas horas de lectura, créanme, muchas horas de lectura. Y les explico cómo auscultar el corazón y cómo identificar soplos y cómo diagnosticar soplos. Denme una clasecita por ahí de 1 hora y media, muchachos, y si me atienden bien esa clase, les garantizo que los dejo listos, hechos para auscultar, para percibir, para entender qué son los focos de auscultación cardíaca, dónde están ubicados en el tórax, y a través de la auscultación, de acuerdo a lo que escuchen, entonces identificar qué es un soplo cardíaco y cuando un soplo es por estenosis, por insuficiencia mitral, tricuspideo, etcétera, ¿no? Entonces les explico bien qué son los soplos cardíacos, que se entiende a la luz de la anatomía. Entonces se los dejo a ustedes, muchachos. Ustedes verán si organizan y me dicen, ¿vale? Y entre más rápido lo hagamos mejor para que cuando ya de pronto, si han de ver ese tema, les haya quedado más, de pronto más, ya de una vez como más explicadito con esta explicación anterior, o para cuando lo vayan a leer, que seguro que con esto se ahorran mucho tiempo de intentando interpretar la lectura. Profe, Sí. yo le quería preguntar si esos soplos, pues es porque, son porque las válvulas pues no funcionan bien. Eso es lo que quiero explicarles, porque Pero eso sería una clase ahí. O sea, no lo podría explicar aquí en... Sí, es porque las válvulas no funcionan bien, básicamente. Pero lo que quiero explicarles como en una clase, sí, en una clase adicional, que no está en el programa. Pero yo quería preguntarle si esa función, o sea, que esa disminución de las válvulas podría ser por los músculos papilares. No, pero entonces es ahí donde ya básicamente para poder explicar eso, por eso te digo, tendríamos que tener ese espaciecito, porque la explicación no es como así como tan simple, ¿cierto? Entonces busquen el espaciecito, pero no, básicamente no es un problema disfuncional de los músculos papilares. Pero busquen el espaciecito y les explico, y en esa misma clase vamos a entender entonces, para entender soplos, cómo cierran las válvulas atrioventriculares y cómo cierran las válvulas arteriales y cómo abren. Y para que les quede bien clarito eso, por qué cierran, por qué abren y entonces por qué se producen los soplos, ¿vale? Ustedes verán, lo dejo ahí a la disposición de ustedes por si se deciden y me dicen, pero me avisan, ¿no? Profe, nosotros le comentamos a Andrés y a Luisa para que se contacten con usted, entonces cuadremos agenda, tanto su disponibilidad como nosotros, cuando usted Vale. pueda, profe. Vale, listo. Entonces me dicen, arman un grupo, ojalá fuera todo el grupo, o si no el grupo que quieran, y entonces buscan tentativamente horarios, que yo dispongo muchos horarios por las tardes, excepto los viernes. Podría ser Sí. el sábado también, ¿verdad? Yo no tengo problema en que sea el sábado por la mañana, depende de ustedes. Yo no tendría problema. O el sábado por la mañana o por la tarde, yo no tendría problema, pero ya ustedes verán. Profe, y otra preguntita, ¿de pronto hay inconveniente con que se grabe la sesión para los que de pronto no podemos estar en ella?
Pues no hay inconveniente, el inconveniente sería que entonces a mí me gustaría que estuvieran todos o muchos, entonces seguramente vendrían un poquito ya confiándose en la sesión. Entonces es lo que, porque igual todos vamos a hacer esfuercito con el tiempo, incluyéndome yo. Entonces a mí me gustaría como tenerlos más ahí presentes, pero no habría inconveniente en que se grabe de todos modos, sí. Entonces sí, claro, sí, porque seguramente muchos no podrán estar, por supuesto, sí, claro. Profe, Pero, entonces nosotros vamos a hacer como una encuesta para pero mirar. sería lo ideal pues con que estén la mayoría posible para que me animen también a mí, porque yo sí me animo viéndolos pues ahí, ¿no? Listo, profe, entonces vamos a hablar con los compañeros a ver cuándo les queda mejor para que puedan estar la mayoría y ya le comentamos. Vale, sí. Ujú. Bueno, ok. Así quedamos pues un abrazo a todos y a todos y nos vemos. Profe, muchas gracias a Gracias, usted por profe. la Gracias. atención. Muchas gracias, profe. Suerte. Ok. Pero bueno, si les quedó claro el tema, que es lo importante. Sí, profe, muy claro. Sí, señor, Bueno. muchas gracias. Suerte pues entonces, bueno.